suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Que ha sido la primera persona en pasar la prueba. Capítulo 18. Renacido Gary comenzó a llorar cuando la felicidad comenzó a abrumarlo. Después de todo, su sueño era convertirse en caballero. Al ver esto recordé que, al final, Gary solo tenía 5 años. Aunque a menudo actuaba más maduro para su edad. Mientras Gary bajaba del escenario, nuestras miradas se encontraron. Rápidamente se secó las lágrimas y me levantó el pulgar. Nunca lo había visto actuar de esta manera antes y, honestamente, no sabía cómo responder. Un par de concursantes más tomaron la prueba antes que yo, terminando con el mismo resultado que los contendientes anteriores. Gary era el único que había pasado hasta ahora. Era mi turno de subir al escenario. Mientras caminaba para tomar mi posición frente al muñeco, los aldeanos comenzaron a hablar. «Es él, el niño maldito. ¿Escuchaste lo que le pasó a su padre? ¿Cree que puede convertirse en caballero?» Sus palabras no me importaban porque ahora mismo solo tenía un objetivo en mente. Saqué mi espada y la sostuve en mi mano lista. Wilfred y Barnado estaban sentados uno al lado del otro discutiendo sobre los concursantes de la aldea. «Parece que solo habrá uno de esta aldea», dijo Barnado. Justo cuando Barnardo había dicho esas palabras, algo pareció llamar la atención de Wilfred. Era el chico que venía al escenario. «El chico tiene el pelo rojo», dijo Wilfred saltando de su asiento. «Ah, sí, y entonces este es el quinto», dijo Barnado poniendo su mano en el hombro de Wilfred para calmarlo. Delbert ahora estaba en la rotación de evaluar candidatos. No pensaba mucho en la aldea o la gente común y nunca sospechó mucho de ellos. Cuando reapareció en el escenario con su cabello rojo, pudo ver a Wilfred emocionarse con el rabillo del ojo. Esto solo enfureció más a Delbert. No creía en la llamada profecía. Él creía que todos los caballeros deberían provenir de un entorno noble. ¿Cómo podría el héroe provenir de un pueblo como este? Con Ra de pie firme con la espada en la mano, Delbert pudo ver la confianza que tenía Ra. Al activar el muñeco, Delbert decidió hacer algunos retoques. Fue detrás del muñeco y susurró, «Nivel 3». A diferencia de los otros concursantes, el muñeco comenzó a moverse hacia Ra. Mientras el muñeco corría rápidamente con sus piernas de madera a toda velocidad. Wilfred se puso de pie en su asiento. «Delbert, ¿cómo pudo?» Delbert pensó que si la profecía era cierta y esta persona estaba destinada a ser nuestro salvador, entonces esta debería ser una tarea fácil para alguien tan grande. El muñeco continuó moviéndose hacia Ra hasta que el golpe estuvo a centímetros de su rostro. Cuando de repente se pudo ver una cabeza de madera rodando por el suelo, el muñeco se había detenido en seco. Ra había blandido su espada tan rápido que nadie pudo ver. Solo los 3 caballeros de Roland habían visto la magnífica velocidad de Ra. Una vez que la noticia de la enfermedad de su padre llegó a oídos de Ra, en preparación para el próximo examen, Ra decidió cazar más bestias de nivel básico. Había obtenido algunos cristales y ahora sus puntos habían llegado a 36 en comparación con los 7 que tenían antes. Ra se sintió como si hubiera tomado el control de un cuerpo completamente nuevo. Al pasar la prueba, los caballeros nos dijeron a mí y a Gary que nos despidiéramos de nuestras familias y empaquetáramos nuestras pertenencias. Sabía que esto sucedería ya que mi padre me había informado que una vez que pasaras la prueba comenzarías de inmediato. Me dirigí a casa para buscar algunas cosas. Honestamente, no tenía mucho ya que no me importaban las cosas humanas, nada de esto significaba nada para mí. Antes de irme, fui a la habitación que ocupaba mi padre. Lo vi acostado allí repitiendo las mismas palabras sobre las sombras. «Papá, pasé el examen de caballero, sé que probablemente no puedas oírme, pero encontraré una manera de hacerte mejor». Mientras decía estas palabras, mi padre dejó de hablar por unos segundos. No sabía si era mi imaginación o no, pero una leve sonrisa pareció dibujarse en su rostro. Mi padre todavía estaba allí peleando. Me dirigí a la puerta principal para darle mi último adiós a mi madre. Las lágrimas de mi madre no habían parado desde que escuchó las buenas noticias. Siempre había sido una persona preocupada. «Re, quiero que te lleves esto contigo antes de irte».
Me entregó un colgante circular azul y procedió a ponérmelo alrededor del cuello. Es una reliquia familiar, con suerte, te traerá buena suerte como me trajo a mí, dijo. Con mi despedida de mis padres hecha, procedí a dirigirme al carruaje en las afueras de la ciudad. Estaba feliz de finalmente dejar este lugar de una vez por todas. No tenía muchos buenos recuerdos de esta ciudad. Los pocos que tenía con mi familia y Amy ahora se habían convertido en malos. Cuando llegué al borde de la ciudad, los 3 caballeros estaban sentados en sus caballos esperando. Dentro del carruaje, pude ver que Garry ya estaba sentado adentro. Corrí rápidamente hacia el carruaje y me subí, eligiendo un asiento lejos de Garry. Mientras el carruaje se alejaba del pueblo, miré la vista una última vez. Habían pasado 3 horas desde que salimos del pueblo con Garry, y todavía no nos habíamos dicho una palabra. El silencio me estaba matando. Siendo adulta, decidí romper el silencio primero. Entonces, ¿qué le pasó a Amy? No la vi por aquí, pregunté. Ella fue a la Academia Roland, ¿no te lo dijo? La escuela de magos, me puse de pie y grité. En todas las veces que habíamos hablado, ella no había mencionado que tenía habilidades mágicas. En medio de nuestra conversación, el carruaje se detuvo de repente. Capítulo 19. Lo siento, los caballeros se habían detenido para acampar. Eligieron un lugar que estaba al lado de un campo de maíz. Los trabajadores en la parte trasera del carruaje rápidamente salieron de sus asientos y se pusieron a trabajar. Cavaron un pozo de fuego, armaron las carpas y se instalaron para pasar la noche. Se habían establecido 2 campamentos, uno para los trabajadores en la parte trasera del carruaje, el otro era para los caballeros que me incluían a mí y a Garry. Los caballeros formaron un grupo alrededor de uno de los campamentos. Ahora estaba con Garry sentado a su lado en un tronco de madera, todavía encontrando difícil hablar. Los 3 caballeros estaban discutiendo y bromeando entre ellos. El problema era con el caballero Delbert, a menudo nos lanzaba miradas a mí y a Garry. Podía decir que sus intenciones no eran buenas. Empecé a cansarme de eso hasta que dije lo que pensaba. ¿Estás enamorado de mí, caballero Delbert? Tengo que recordarte que soy solo un niño que aún no ha alcanzado la mayoría de edad, dije sarcásticamente. La cara del caballero Delbert se puso roja de ira. Un mocoso engreído como tú necesita aprender su lugar. Gritó mientras venía hacia mí. Mientras me preparaba para bloquear su ataque, de repente me encontré en el suelo debajo de su pie. Ni siquiera vi cómo o qué sucedió. Quítate del joven muchacho, dijo Bernardo. ¿No escuchaste lo que me dijo el campesino? Sí, pero no creas que tampoco nos perdimos tu mirada persistente. Daubert levantó su pie de mi pecho y volvió a sentarse con los otros 2 caballeros. Mi corazón latía con fuerza con la adrenalina que había entrado en mi cuerpo. Simplemente se había movido demasiado rápido para que pudiera ver sus acciones, se levantó de su asiento y al momento siguiente me pateó al suelo. ¿Por qué la necesidad de un fuego?, preguntó Garry. ¿No atraerá a las bestias hacia nosotros? Un niño erudito, respondió Winfred. Aunque eso puede ser cierto para las bestias normales, las bestias de las sombras son diferentes. ¿Bestia de las sombras? Respondí. Tenía curiosidad sobre el tema porque en mi época no existía tal cosa. Los niños ni siquiera saben sobre las bestias de las sombras, qué tipo de crianza y educación tuvieron, se quejó Delbert. Winfred sacó su espada y comenzó a dibujar un mapa en el suelo. La plaga de las sombras comenzó desde el norte del continente, se extendió rápidamente y se apoderó de los reinos que lo rodeaban. Afortunadamente, el reino de Alure reside en el este y logró mantenerse a salvo durante muchos años. La Academia Abrión está en la frontera entre nosotros y la plaga de las sombras. Aunque no ha habido ninguna actividad en varios años, de vez en cuando una bestia de las sombras extraviada deambula por allí. ¿Cuándo empezó todo esto?, pregunté. Sabrás más cuando lleguemos a la ciudad de Renny. Garry se levantó de repente del tronco. Ciudad de Renny, ¿no nos dirigimos a la ciudad de Abrión? Delbert comenzó a reír. No sean tontos, mírense a ustedes mismos, ustedes 2 son solo niños. ¿De qué serviría enviarlos al frente? Si estallara una guerra, serían inútiles incluso como escudos de carne. Wilfred fue a aclarar sus pensamientos, parecía una señal para que Delbert dejara de hablar.
La ciudad de Reni es donde enviamos a todos nuestros nuevos reclutas, estarán bajo educación allí durante 10 años hasta que cumplan 15. El objetivo es concentrarse en su educación y habilidades físicas básicas. Solo entonces podrán asistir a la Academia Abrión y concentrarse en el manejo de la espada. Con esto, me entristecí un poco, pero lo que habían dicho tenía sentido. Decidí que aprovecharía esta oportunidad para aprender sobre el mundo. Después de todo, el conocimiento era clave para mí. Había muchas cosas que necesitaba averiguar y tal vez esto me daría mis respuestas. Después de eso, la conversación se había calmado un poco y luego Bernardo nos dijo que durmiéramos un poco. Estaba compartiendo una tienda de campaña con Gary. Ambos estábamos acostados en el suelo y justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos escuché a Gary decir algo. Lo siento, dijo Gary. ¿Por qué? Por todo lo que te hice en la aldea, los insultos, los lanzamientos, todo. Fui un idiota. Aunque no estoy en desacuerdo, no te culpes demasiado, dije con una sonrisa en mi rostro. Amy me dijo que eras un buen tipo, pero no le creí. Luego, cuando nos salvaste ese día, podrías habernos dejado, pero no lo hiciste, así que gracias, dijo Gary mientras inclinaba la cabeza. No olvides que también me salvaste de esa zorra. Nadie se le enfrentó excepto tú, un simple niño de 5 años que no tenía miedo y se paró frente a ella. ¿No tienes la misma edad? Dijo Gary confundido. Ja, ja, ja. Sí, dije riéndome nerviosamente. Si alguien te está molestando, puedes confiar en mí, dijo Gary con una gran sonrisa en su rostro. No te preocupes demasiado, la maldición del dragón rojo Zen hará ese trabajo por mí. La expresión facial de Gary cambió, estaba tratando de mantener una sonrisa, pero pude ver que estaba un poco asustado por mis palabras. Le di un pulgar hacia arriba como respuesta y rápidamente me fui a dormir. Me sorprendió lo que Gary había dicho. No esperaba que alguien tan terco viniera y se disculpara. A cambio, Gary, no estarás en mi lista, pero me temo que no podemos ser amigos porque mi objetivo es diferente al tuyo. Hemos vivido en 2 mundos diferentes y no puedo perdonar fácilmente a los de tu especie por lo que le han hecho a la mía. Lo que he aprendido en mi corto tiempo como humano es que no todos los humanos son iguales, pero algo debe cambiar. Una vez que haya aprendido la forma en que funciona el mundo actual y me haya vuelto lo suficientemente poderoso, ese será el punto de inflexión para la raza humana. Usaré el poder que me ha otorgado el sistema para hacerme fuerte. Para proteger a los que me importan y matar a los que se me oponen. Capítulo 20. Amante de los dragones. Tan pronto como salió el sol, partimos para continuar nuestro viaje. El clima estaba gris con un poco de lluvia. Por alguna razón, la tensión entre los caballeros también era gris, no se decían palabras aparte de algunos gruñidos de vez en cuando. A medida que continuamos por el sendero, comenzó a aparecer una niebla que solo nos permitía ver unos pocos pies por delante. Quería preguntarles a los demás dónde estábamos, pero parecía que nadie estaba de humor para hablar y los caballeros estaban en alerta máxima. ¿Por qué no hay vida aquí y qué pasa con la niebla?, pregunté finalmente. Recibimos una solicitud en el camino al pueblo, diciéndonos que investigáramos. Uno de los residentes dijo que vio una bestia de sombra cerca, dijo Wilfred. Esta niebla es extraña, dijo Bernardo agarrando su hacha aún más fuerte que antes. Lo más probable es que no sea nada, la mayoría de las veces es solo una bestia de nivel regular. Delbert frunció el ceño. Gary empezó a tener una mirada preocupada en su rostro, parecía que el encuentro con el lobo le había causado algún trauma. Era comprensible después de todo que Gary no pudiera hacer nada contra la bestia lobo en el bosque negro. Sería difícil imaginar cómo sería una bestia de sombra. Wilfred pudo ver la mirada preocupada en el rostro de Gary y le dijo algunas palabras de consuelo. No se preocupen muchachos, tienen a 3 de los caballeros más fuertes del reino aquí para protegerlos. Mientras seguíamos avanzando comencé a activar mi habilidad Ojos de Dragón. Con la espesa niebla frente a nosotros, apenas podíamos ver si todavía estábamos en el camino correcto. De esta manera, si alguna bestia se acercaba a nosotros, podría advertir a los caballeros a tiempo. El camino era extraño de hecho, no solo no habíamos visto ninguna bestia de sombra, parecía que ni siquiera había animales normales cerca. Más adelante, la niebla parecía comenzar a desaparecer, a medida que nos acercábamos, se podía ver una figura a través de la niebla. Para mi sorpresa, era una mujer,
una mujer vestida de verde de la cabeza a los pies con un lazo en la espalda. Tenía el pelo castaño y tenía 20 años. Cuando las mujeres nos vieron venir a través de la niebla, se acercó rápidamente e inclinó la cabeza ante los caballeros. Mi nombre es Anne Woodwork, soy una aventurera del gremio Ganlis. ¿Son ustedes tres los caballeros a los que solicitamos ayuda?, preguntó. Wilfred se adelantó en su caballo. Sí, estamos aquí por el avistamiento de una bestia de las sombras en esta área. La niebla siempre ha sido así de espesa aquí. Ha sido así durante 2 semanas. Muchos aventureros que han estado escoltando a los comerciantes a través de la niebla han sido atacados y algunos nunca han regresado. Ya hemos perdido a 4 de los miembros de nuestro gremio. Delbert se volvió hacia Bernardo y le dirigió una mirada interrogativa. No acabamos de atravesar la niebla ilesos, dijo Delbert. Tal vez la bestia sienta nuestra presencia, respondió Bernardo. Wilfred continuó hablando con el aventurero. Habían acordado quedarse en la ciudad por un caballero y ver si había algún problema que pudieran resolver. El aventurero insistió en que se quedaran más tiempo para resolver los problemas, pero Wilfred insistió en que no teníamos tiempo. Wilfred aceptó poner una misión especial de clase para matar a la bestia que reside en la niebla, y que él personalmente pondría la recompensa por ella. La mujer llamada Anne estuvo de acuerdo y nos mostró el camino a la posada más cercana. Cuando entramos en la posada, me sorprendió lo que pude ver. Mis ojos estaban abiertos de asombro porque por todo el lugar había artículos relacionados con los dragones. Pinturas, adornos, estatuas en cada esquina. Mientras miraba alrededor de la habitación, Anne se me acercó. Es bastante sorprendente, ¿no? El dueño es bastante conocido por estar obsesionado con los dragones. ¿Son reales los dragones? Le pregunté, sabía la respuesta a esto, pero no sabía el alcance total del conocimiento de este mundo. Justo cuando Anne estaba a punto de responder a mi pregunta, el posadero había salido de detrás de la barra. Por supuesto que son reales, dijo el posadero. Comenzó a caminar hacia mí y continuó hablando. Mi tatarabuelo fue salvado por uno, y desde entonces nuestra familia ha documentado todo lo relacionado con ellos en esta posada. Un mero mito, dragones que creerían, tal cuento, dijo Delbert desde la esquina de la habitación. Entonces, ¿no crees en el dragón rojo Zen? Le pregunté a Delbert. Una mera historia para asustar a los niños, lo máximo que alguien ha visto es un wyvern gigante, simplemente cuentos exagerados, respondió Delbert. Oh, cómo desearía poder demostrarle que estaba equivocado. Si yo fuera un dragón, lo perseguiría y lo seguiría a donde quiera que fuera. Veo que el niño también es fanático de los dragones, dijo el posadero. Entonces déjame contarte la historia completa. Verás, dicen que Dragonsen era un dragón malvado que destruyó todo lo que podía ver, pero algunos dicen lo contrario. Hay un grupo de personas que creen que el dragón estaba allí protegiendo a todos. ¿Cómo es eso? Pregunté, aunque sabía la verdad, quería escuchar al hombre. De todas las historias que he reunido, hay una teoría. Cuando los dragones gobernaban la tierra, la bestia de las sombras no existía. Ahora que la bestia de las sombras existe, los dragones son un mero mito. Quizás los dragones nos estaban protegiendo de un peligro aún mayor. Después de hablar con el posadero, los caballeros pagaron nuestras habitaciones y descansamos por la noche. No pude dormir mucho porque estaba pensando en las palabras que dijo el posadero. Aunque sé que algunas de sus palabras no son ciertas, tenía sentido. Durante mi época realmente no había bestias de las sombras. Los dragones eran las criaturas más fuertes que había. Los humanos habían usado su gran cantidad para derrotarnos. Esta plaga, por otro lado, es algo que se extendió rápidamente a los humanos y los afectó fácilmente. Los dragones tenían varias habilidades diferentes y una de ellas era ser inmunes a todos los efectos de estado. Aunque no estoy seguro de si hubiera funcionado o no. ¿Alguien lo había planeado? Tal vez los humanos fueran solo una mera herramienta para deshacerse de nosotros. Con muchos pensamientos y posibilidades rondando en mi cabeza, decidí cerrar los ojos y dormir un poco. Capítulo 21. Drop Berken. Con el sol de la mañana saliendo, recogimos nuestras cosas, salimos de la posada y emprendimos nuestro viaje nuevamente. Anne estaba disgustada de que nada hubiera sucedido durante el tiempo que estuvimos allí, pero Wilfred había puesto la misión de clase en el salón del gremio como prometió.
Aunque me hubiera gustado ver cómo se veía una bestia de sombra, no había garantía de que realmente hubiera una aquí en esta ciudad en primer lugar. Lo más probable es que solo fuera una bestia mágica de alto nivel. Los caballos y el carruaje continuaron por el camino. Avanzamos hasta que Wilfred habló. Parece que algunos osos caídos nos están siguiendo, no puedo decir cuántos o de qué tipo. Los osos caídos eran bestias mágicas que a menudo atacaban en grupos. Sus características principales eran sus orejas puntiagudas y garras afiladas como navajas de alrededor de un pie de largo. Aunque aproximadamente del mismo tamaño que un perro, todavía contenía la fuerza de un oso normal. ¿Cuánto tiempo han estado siguiéndonos?, preguntó Delbert. Desde que salimos de la posada. Bernardo levantó su hacha en sus manos. Parece que nos divertiremos un poco después de todo. Esperemos que no haya ningún rey oso caído entre ellos, dijo Wilfred con su mano ahora en la empuñadura de su espada. Si hubiera recordado correctamente lo que mi padre me había enseñado, el rey oso caído era una clase por encima del intermedio, lo que lo haría caer en el nivel avanzado de bestias. Lo que me sorprendió aún más fue el hecho de que Wilfred pudo sentir que las criaturas nos habían estado siguiendo. No tenía idea incluso con mis habilidades auditivas mejoradas. La única forma en que habría podido saberlo era si hubiera usado mi habilidad de ojos de dragón. ¿Por qué no nos informaste antes?, se quejó Delbert mientras miraba a su alrededor para ver si podía detectar a alguna de las bestias. Estaba preocupado de que los niños pudieran ser sagrados, dijo Wilfred mirando hacia nosotros. Ray, Gary, necesito que ustedes dos se armen, estén preparados para luchar contra cualquier cosa que venga hacia ustedes. No sabemos cuántos son, así que tal vez no podamos protegerlos. Pronto se convertirán en valientes caballeros de Abrión. Lo más importante es mantenerse con vida. Saqué mi espada en respuesta a las palabras de Wilfred. Gary hizo lo mismo, pero pude ver que estaba temblando, asustado de lo que nos pudiera pasar. Seguimos avanzando sabiendo que las bestias nos seguían. Activé mis ojos de dragón. Parecía haber 10 osos trap, pero no podía estar seguro. El camino en el que estábamos estaba rodeado de árboles con un bosque a cada lado. Los osos hicieron buen uso de los árboles para cubrirse, haciéndome perder la cuenta cada vez que se movían. Mientras seguíamos avanzando lentamente, vimos un puente más adelante que cruzaba un pequeño arroyo. Ese es el puente justo antes de la puerta de la ciudad de Rennie, dijo Bernardo. Lo más probable es que nos ataquen en el puente. Delbert respondió. Los caballos comenzaron a entrar en pánico a medida que se acercaban al puente y se negaban a moverse. Algo los ha asustado, gritó Delbert. Miré hacia el puente con mi habilidad de ojos de dragón aún activada. Ahora sabía la razón por la que los caballos estaban en pánico. Porque debajo del puente había un oso de 8 pies de alto. Sin embargo, este no era el único problema, ya que el oso estaba cubierto de una aura púrpura oscura, al igual que mis padres, lo que significaba que lo más probable era que se tratara de una bestia de las sombras. Los caballeros habían bajado de los caballos, no tenían otra opción ahora que se negaban a avanzar. Cada uno de ellos empuñaba sus armas en la mano. Wilfred con su gran espada larga pero grande y poderosa, Delbert que sostenía un escudo en su mano izquierda y una espada larga en su derecha y finalmente Bernardo con su hacha de confianza. Había dejado el carruaje con los trabajadores dentro y fui a unirme a los caballeros. Gary me había seguido. Necesitaba encontrar una manera de advertirles sobre la criatura debajo del puente. Justo cuando estaba a punto de mencionárselo a Wilfred, los osos caídos aparecieron de entre los árboles. Los osos habían saltado hacia nuestro grupo. Uno de los osos se me acercó con sus 2 grandes garras en el aire apuntando a mi cara. Bloqueé el primer ataque con mi espada, pero retrocedí unos pasos. Los osos eran más poderosos que los lobos en el bosque negro, pero parecían moverse más lento. Con esto esperé a que el oso atacara de nuevo. En lugar de bloquear el ataque, me moví a un lado y corté a la bestia por la mitad. Miré hacia los caballeros, que ya habían matado a 2 bestias cada uno por cada una mía. Luego fui a buscar a Gary. Estaba herido. La sangre goteaba por su hombro donde el oso lo había arañado. Cuando fui a ayudar a Gary, el oso atacó de nuevo. Gary logró atascar las garras del oso entre su espada. Con su otra mano libre, golpeó al oso en la cara.
El oso voló al suelo y rápidamente saltó sobre el oso y le atravesó la cabeza con su espada. Gary estaba conmocionado con la sangre negra por todas sus manos. De repente, se escuchó un grito desde el carruaje. Dos de los osos habían logrado entrar y estaban atacando a los trabajadores. Corrí hacia el carruaje para ayudar, cuando escuché el sonido del viento pasar a mi lado. Eran los otros 3 caballeros. Pasaron rápidamente a mi lado y cortaron a las bestias de un solo golpe. Con la bestia asesinada, llegó un momento de silencio. Comencé a relajarme un poco hasta que miré hacia el puente. Me había olvidado por completo de la bestia de las sombras. Ahora todos miraban hacia el puente, mientras la bestia de las sombras estaba de pie sobre él. De hecho, yo era un rey oso de caída, pero este era diferente de otros reyes oso de caída. Se podía ver un nodo negro espumoso en la boca, su pelaje tenía manchas de color púrpura en todo su cuerpo. Una bestia de las sombras, dijo Bernardo, jadeando ante la criatura. Todos prepárense para la batalla, gritó Wilfred. Capítulo 22. Bestia de las sombras miró hacia Gary que estaba de pie junto a mi derecha. Todo su cuerpo temblaba de miedo. Entonces, cuando miré frente a mí, pude ver que mi espada también se movía. No podía creerlo, estaba temblando. ¿Era esto lo que se sentía enfrentar a una criatura muy por encima de tu propio nivel? Por mucho que odie admitirlo, esta criatura simplemente está fuera de nuestra liga e incluso si mi mente estaba lista para luchar, mi cuerpo no se sentía de la misma manera. Los 3 caballeros estaban de pie al frente, mientras que yo estaba con Gary protegiendo el carruaje detrás de nosotros. Los caballeros se quedaron extremadamente quietos agarrando sus armas con fuerza, esperando que la bestia hiciera su movimiento. Inesperadamente, la bestia mágica no se movió ni un solo cabello, se quedó allí mirándonos a todos con atención. Luego movió su mano ligeramente hacia arriba y señaló hacia los caballeros con sus garras. Nunca podrán vencer a la sombra, pronto nos apoderaremos de toda la tierra. Su voz era profunda y oxidada. La bestia puede hablar. Bernardo parecía que acababa de atrapar a su esposa engañándolo, no podía creerlo. Esto fue una sorpresa para todos los presentes, las bestias mágicas a menudo no hablaban, había muy pocos que tuvieran la inteligencia. Criaturas como dragones y bestias más humanoides podrían hacerlo, pero nunca una bestia como un oso caído. Quizás la sombra estaba usando al oso como recipiente. Tu misión fracasará y tus seres queridos morirán. El oso había dicho esto mientras me miraba extrañamente en lugar de a los caballeros que estaban frente a él. El oso de la sombra saltó alrededor de 15 pies en el aire y se adentró en el bosque. No quedaba rastro de él. ¿Por qué la bestia de las sombras nos dejó ir?, preguntó Bernardo. Creo que solo nos estaban intimidando, quieren sacudir el reino y cansarnos mentalmente, respondió Delbert. Gary se acercó a Wilfred. Tal vez sabía que perdería. Me temo que no, si fuera un rey oso drap normal, entonces tal vez podríamos derrotarlo, pero una variante de bestia de las sombras es mucho más fuerte. Aunque creo que podríamos haberlo vencido, habríamos salido con pérdidas de nuestro lado, respondió Wilfred. Mientras Gary tragaba saliva ante la idea de luchar contra el oso. Bernardo se acercó y le susurró al oído a Wilfred. Parecía saber sobre nuestra misión, tal vez haya un traidor en la academia. Wilfred no respondió, pero tenía una mirada preocupada en su rostro. Delbert intervino. Nos habían estado observando desde que salimos de la posada, tal vez el ataque a los aventureros fue para hacer que viniéramos por este camino. No creo que nada de esto sea una coincidencia. Sabía que el chico rojo nos traería mala suerte. Miré a Delbert con una sonrisa a medias. Pensé que no creías en mitos, o que solo elegías creer en ellos cuando te conviene, no eres un gran caballero. Delbert se acercó de nuevo dispuesto a darme otra lección, pero esta vez Wilfred lo detuvo a tiempo. Wilfred miró hacia mí y Gary y pudo ver que Gary estaba cubierto de sangre. Ustedes dos pelearon bien, me sorprendió que la mayoría de las personas se congelaran si estuvieran en la misma situación, pero en realidad lograron derrotar a los osos caídos. Estoy orgulloso de ustedes dos. Delbert se burló, son solo criaturas de nivel básico cuando tenía su edad, podría haberlo hecho mejor. Cuando derroté al oso caído, recibí otra notificación del sistema. Esto fue una sorpresa para mí porque no lo había visto en un tiempo.
cuando estaba cazando bestias en el Bosque Negro en preparación para la evaluación. Después de obtener 3 cristales de los lobos, parecía haber dejado de recibir la notificación sin importar cuántas veces derrotara a las bestias. Era lo mismo que con los monos enloquecidos. Quizás era la cantidad máxima de cristales que podía obtener de cada bestia. Decidí guardar el cristal para más tarde y ocultar esto a otras personas por ahora. Todavía no sabía si este sistema era especial para mí, o algo que otros humanos también experimentaban. Lo único que no quería hacer era convertirme en un sujeto de prueba de los humanos. Otro pensamiento me vino a la mente sobre la bestia de las sombras. ¿Por qué parecía que me miraba directamente? ¿Podría sentir algo dentro de mí, o tenía que ver con esta misión en la que estaban los caballeros? Antes de comenzar a partir, Wilfred se acercó a mí y a Gary y nos dijo que no le dijéramos a nadie que nos encontráramos sobre la bestia de las sombras. No nos dijo la razón, pero nos hizo jurar que no le diríamos a nadie. Después de eso, el grupo rápidamente no perdió el tiempo y volvió a sus caballos y continuó su camino hacia Rani Town. El camino fue suave de aquí en adelante y no tuvimos más problemas. Unas horas más tarde, los caballeros nos dijeron que finalmente habíamos llegado a nuestro destino. Llegamos a la puerta de la ciudad de Reni, que estaba rodeada por muros de piedra de unos 20 pies de altura en el cielo. Había muchos soldados y caballeros estacionados afuera y en la pared. Fue muy impresionante para la ciudad. Tenía el mismo nivel de protección que casi cualquier otra ciudad. ¿Por qué tantos guardias? Le pregunté a Wilfred. La ciudad de Reni es una base importante para nosotros, debemos proteger el futuro de nuestro reino. Sin la ciudad de Reni no habría nadie que nos protegiera en el futuro. Podría decirse que la ciudad de Reni es más importante que algunas de las ciudades del reino de Alure. ¿No dijiste que estábamos lejos de la frontera? Aunque la bestia de las sombras puede que no aparezca aquí, y tal vez 1 o 2 extraviados vengan de vez en cuando, esa no es la razón de los guardias. La razón de ellos es el gremio oscuro. ¿El gremio oscuro? Gary, que estaba sentado a mi lado, parecía estar interesado en el tema. He oído hablar del gremio oscuro. Son un grupo de personas que desean ver la caída del reino de Alure. El líder solía ser miembro del consejo de la Academia Abrión hasta que fue desterrado. Dijo Gary con una mirada de suficiencia en su rostro. Era infantil verlo actuar de esta manera. Como si hubiera una competencia entre nosotros dos. ¿Por qué lo desterraron? Pregunté. Tranquilos, jóvenes, aprenderán todo sobre esto en su educación, miren hacia adelante en esta ciudad porque pasarán los próximos 10 años de su vida aquí, estudiando todo lo que se necesita para ser un caballero. Capítulo 23. 10 años después la escuela Reni era impresionante de hecho. Se notaba que se había invertido mucho dinero y esfuerzo en la escuela al construirla. Aunque no era tan grande y grandiosa como la Academia Roland, tenía su propio encanto. Tenía las mejores instalaciones de aprendizaje y un gran alojamiento para sus estudiantes. La ciudad en sí también era genial, llena de vida y alegría y una gran población para su tamaño. Esto se debía al hecho de que era extremadamente seguro vivir en la ciudad de Rená debido a todos los guardias. Otras ciudades tendrían que preocuparse por un ataque de una bestia mágica o del gremio oscuro. Desafortunadamente, incluso con todas esas cosas, mi vida ha sido un infierno aquí durante los últimos 10 años. Después de que los caballeros nos dejaron en la ciudad de Reni, todo el reino entró en alerta ámbar. Esto significaba estar preparado para la guerra en cualquier momento. Supongo que esto se debió a la bestia de las sombras que habíamos conocido. Afortunadamente, no ha sucedido nada en el reino estos últimos 10 años. Ningún ataque de la bestia de la sombra, ningún ataque del gremio oscuro, nada. Debido a la alerta ámbar, los estudiantes debían estar vigilados en todo momento. Se nos impuso un toque de queda y no se nos permitía salir de la ciudad en absoluto a menos que se nos diera un permiso especial. Originalmente había querido ir a las tierras cercanas y obtener algunos cristales, pero el plan se canceló bastante rápido. Me dieron un tutor personal que también actuó como mi guardia en todo momento, durmiendo, comiendo, estaba conmigo en todo momento excepto cuando iba al baño. Pensé que todos los estudiantes de la escuela tenían lo mismo, pero cuando hablé con Gary, confirmó que solo unos pocos estudiantes selectos lo tenían. Ya era bastante malo que me criticaran en la escuela por tener el cabello rojo,
pero aún más ahora que estaba recibiendo un trato especial además de eso. En todos estos 10 años, la única persona con la que pude hablar fue Gary, quien afortunadamente me trató de la misma manera. Sin embargo, no todo fue malo. Había aprendido varias cosas mientras asistía a la escuela que han respondido muchas de las preguntas que alguna vez tuve. Primero, aunque la mayoría de los caballeros no tenían habilidad mágica, podían entrenar algo llamado ki. El ki te permitiría mejorar tu cuerpo, controlar tus sentidos hasta el límite máximo y realizar hazañas que parecían imposibles para un humano. De hecho, algunos maestros del ki incluso pudieron ralentizar el proceso de envejecimiento, lo que permitió a la raza humana vivir cientos de años, aunque si el cuerpo de un niño practicara ki, terminaría dañando sus órganos internos. A la edad de 15 años, nuestro cuerpo podría manejar el estrés del ki. Habíamos aprendido la teoría detrás de esto cuando fuimos a la Academia Abrión. Lo más interesante que había aprendido mientras estaba en la escuela eran los cristales de bestia. La raza humana sabía sobre los cristales de bestia a diferencia de lo que pensé al principio. En realidad, jugaban un papel importante en la sociedad humana. Los cristales de bestia se usaban para forjar armaduras y armas para caballeros, mientras que los magos los usaban para encantamientos, alquimia y bastones. También tenían muchos otros usos en la tecnología actual. Los cristales en sí provenían de una bestia mágica y debían extraerse manualmente una vez que una bestia había sido derrotada. El cristal también tenía su propia clasificación de niveles que coincidía con el sistema de clasificación de las bestias. Cuanto más alto sea el nivel de la bestia, más alto será el cristal que recibirás, lo que te permitirá fabricar armas más fuertes y mejores. Lo último que había aprendido, pero aún tengo muchas preguntas sobre mi pasado, fue mi pasado. De hecho, enseñaron sobre el dragón rojo Zen, pero solo como una leyenda para vincularlo con su ser divino. Se dice que fui derrotado por este ser divino y que al usar todo su poder se vio obligado a ir al descanso interno. Aunque el ser divino ya no existía en forma humana, todavía dio órdenes a toda la tierra que todos debían seguir. Era como si toda la tierra fuera una especie de culto religioso a este ser divino. Esta fue también la razón por la que se creó el gremio oscuro en primer lugar. Uno de los ancianos había rechazado una orden del ser divino y fue desterrado por romper las reglas. Desde entonces ha tenido rencor y ha deseado destruir el reino. Si quería saber más sobre mi pasado y lo que pasó, tendría que ir a conocer a este ser divino en persona. El problema era que solo los miembros de alto rango podían hablar con el ser divino. Pensé en colar en el lugar para obtener respuestas, pero me encontré con problemas de inmediato. El ser divino estaba ubicado en la Academia Roland, que estaba lejos de donde estábamos. Eso sí es que podía escapar de mi guardia en primer lugar. Había intentado perderlo algunas veces, pero no tuve éxito. Había aprendido más en la escuela, pero estos eran los puntos principales en los que había decidido centrarme. Ahora que tenía 15 años, finalmente pude graduarme y dejar este infierno. El reino había emitido que ya no estábamos en alerta ámbar. Supongo que decidieron esto después de que nada hubiera sucedido durante los últimos 10 años. Esto significaba que cuando llegara a la Academia Abrión tendría mucha más libertad. Empaqué mis pertenencias de mi dormitorio en la escuela, todos nos reuniríamos en el frente del edificio de la escuela hoy, donde algunos caballeros nos recogerían y nos escoltarían a la Academia Abrión. Delante del edificio de la escuela había unos 50 estudiantes. El número era mucho menor que cuando llegué aquí por primera vez. Cuando llegué aquí había alrededor de 100. Mucha gente abandonó porque era demasiado duro no estar con su familia. Vi a Gary y subí a reunirme con él. Esperamos juntos y charlamos un poco sobre las próximas pruebas en la Academia Abrión y lo que más esperábamos. Mientras los dos hablábamos, nos interrumpió una cara familiar. Ha pasado mucho tiempo, ustedes dos, dijo Wilfred. Capítulo 24, Jabalí con colmillos. Siempre me había gustado Wilfred. Me recordaba mucho a mi padre. También tenía esa calma que te hacía pensar que, mientras confiaras en él, todo saldría bien. Su apariencia tampoco había cambiado en estos 10 años, no podía adivinar cuál debía ser su edad real. Pensando en mi padre, estaba sumido en mis pensamientos. No lo había visto en 10 años, no sabía cómo estaba, como si Wilfred pudiera leer mi mente, puso su mano en mi hombro. La condición de tu padre no ha empeorado.
tu madre lo está cuidando bien, me aseguré de consultar con uno de los caballeros antes de venir aquí. Comencé a sonreír gracias como nos reconociste a los dos, ¿hemos cambiado mucho en estos 10 años? Preguntó Gary, el chico rubio y pelirrojo que luchó contra los osos Drap, ¿cómo pude olvidar algo así? Todavía no soy tan viejo. ¿Qué edad tienes? Gary comenzó a mirar a Wilfred de arriba abajo al ver que su apariencia no había cambiado en 10 años. Eso sí que es un secreto, amigo mío. Los tres comenzamos a reír a carcajadas. Al ver esta escena, los demás estudiantes a nuestro alrededor comenzaron a susurrar entre sí. ¿No es ese el maestro Wilfred? ¿Cómo se llevan tan bien con él? Deben ser de una familia poderosa. Wilfred, al escuchar a los estudiantes que nos rodeaban hablar, decidió despedirse rápidamente y dejarnos en paz. Adelante vino un hombre que no parecía mucho mayor que nosotros, pero tenía un cuerpo grande y poderoso y llevaba el escudo de Abrión. Sostenía una hoja de papel en la mano. Para los futuros estudiantes de la Academia Abrión, soy el maestro escudero Lancy. Deben obedecer mis órdenes en todo momento a menos que intervenga alguien de mayor rango. Es hora de que sigamos adelante hacia la Academia Abrión, un viaje que durará unos 7 días. Detrás de él, habían aparecido 5 carruajes, cada carruaje podía albergar a unos 10 estudiantes. Los estudiantes habían subido a los carruajes mientras los caballeros viajaban a caballo. Había 6 caballeros en total, incluido el maestro Wilfred. El maestro de escuderos era el segundo oficial de mayor rango allí, mientras que los otros caballeros eran escuderos regulares que estaban asignados para proteger cada carruaje. Tan pronto como todos estuvieron listos, los carruajes y los caballos partieron hacia la Academia Abrión. Estaba emocionado de finalmente dejar este lugar y me alegré de escuchar que el viaje duraría 7 días. Esto significaba que tenía la oportunidad de ganar algunos cristales más. Ya había absorbido el cristal del oso caído y mis puntos actuales estaban en 42. Todavía recuerdo la sensación de absorber el cristal. Hizo que todo mi cuerpo hormigueara e instantáneamente me sentí más fuerte. Era una sensación adictiva como una droga. Habíamos estado viajando durante varias horas, el sol se había puesto. Decidimos acampar al costado del camino cerca de un bosque. Estábamos bastante al aire libre, pero los caballeros dijeron que no nos preocupáramos demasiado ya que no había muchas bestias de alto nivel en el área y se turnarían para hacer guardia. Cada estudiante recibió un saco de dormir y compartió una tienda de campaña con un compañero. Me uní a Gary y compartimos una tienda de campaña juntos. En medio de la noche, cuando todos dormían, era hora de que yo fuera a cazar. Activé mi habilidad de ojos de dragón para asegurarme de que el guardia estuviera patrullando un área diferente. Con mis ojos de dragón, era fácil evitar ser visto. Entré en el bosque y comencé a mirar alrededor para ver si había alguna bestia mágica que pudiera vencer. Con mi habilidad de ojos de dragón, detecté que había algunas bestias de nivel básico en el área. Afortunado, pensé. Esta era una buena oportunidad para intentar conseguir algunos cristales. Fui hacia el primer objetivo que estaba más cerca de mí y por su cuenta. No quería arriesgar nada y quería ver qué tipo de bestia mágica era. Escondiéndome detrás de un arbusto, miré más de cerca a la criatura. Era un jabalí con colmillos. Una criatura poderosa que podía usar sus 2 grandes dientes frontales para morder a través de tus huesos. Aunque no tan rápido como los lobos ni ágil como los osos caídos. Salí del arbusto y me hice ver por el jabalí. El jabalí miró hacia mí, comenzó a rozar su pie contra el suelo preparándose para cargar. Cuando el jabalí comenzó a cargar hacia mí en el último momento antes de que pudiera alcanzarme, salté al aire y aterricé sobre su espalda. Rápidamente apuñalé al jabalí detrás de su cabeza haciendo que la bestia cayera al suelo. Tuve mala suerte ya que la notificación no apareció esta vez. Decidí usar mi espada para abrir el interior del jabalí para ver si todavía podía obtener el cristal de esa manera. Para mi sorpresa, el cristal estaba dentro del jabalí. Sostuve el cristal en mi mano y traté de absorberlo. Unos momentos después y nada, el cristal todavía estaba allí en mi mano. Quizás solo pude absorber cristales obtenidos por el sistema. Continué aventurándome en el bosque asegurándome de no alejarme demasiado del campamento. Después de derrotar a 2 jabalíes con colmillos más, apareció un mensaje.
Por ahora, guardé el cristal para guardarlo para más tarde. Tenía una idea que quería probar. Comencé a usar mi espada para abrir la piel del jabalí en busca del cristal nuevamente. Esta vez no se pudo encontrar ningún cristal. Parecía como si el cristal que se había obtenido del sistema al azar pudiera ser absorbido. Mientras que si el sistema no obtenía el cristal aún permanecía dentro de la bestia mágica, mientras estaba distraído pensando en este pensamiento. Escuché un resoplido increíblemente fuerte detrás de mí. Me di la vuelta para ver un agujero con colmillos del tamaño de un caballo. Era un jabalí con colmillos de nivel intermedio. Capítulo 25. Mi mascota. Si había una bestia de nivel básico en el área, siempre había una buena posibilidad de que también hubiera una bestia intermedia. Esto se debía a cómo funcionaba la evolución entre las bestias mágicas. Las bestias mágicas cazaban a otra bestia, una vez derrotada se comían el cristal mágico dentro de la bestia. Una vez que la bestia había comido suficientes cristales, evolucionaba al siguiente nivel. Cuando cacé al grupo de jabalíes con colmillos, debería haber sabido que habría una posibilidad de que una bestia de nivel superior estuviera cerca. Me quedé tan quieto como era humanamente posible sin mover un pelo de mi cuerpo, esperando que el jabalí se moviera. Cuando el jabalí cargó contra mí, logré esquivarlo en el último segundo y el jabalí me falló solo por 1 pulgada. Era demasiado lento así. Si intentaba hacer lo mismo otra vez, podría resultar gravemente herido. Cambié a mi forma de bestia, me puse la espada en la boca y me agaché a 4 patas como un tigre. Cuando la bestia me atacó de nuevo, esta vez hice lo mismo dirigiéndome hacia ella. La bestia usó sus colmillos para intentar morderme, salté a un árbol cercano y me aferré a él con tanta fuerza que mis dedos estaban 1 pulgada profundamente en el árbol. Mi fuerza había mejorado mucho después de absorber los cristales. No era la misma persona que era hace 10 años. El jabalí me miró, viendo que estaba flotando arriba en el árbol. El jabalí no podía trepar ni volar, así que hizo lo único que podía hacer. Usó todo su peso y fuerza para comenzar a estrellarse contra los árboles. La fuerza del jabalí era impresionante, ya que derribaba los árboles uno por uno. A medida que los árboles caían, me movía rápidamente al otro cercano. Saltando de árbol en árbol. Estaba empezando a cansarme de la persecución y sabía que necesitaba hacer algo tarde o temprano, de lo contrario me quedaría sin resistencia y no tendría la fuerza para atacar. Mientras el jabalí continuaba persiguiéndome por el bosque, me encontré con un árbol que era el doble del tamaño de los demás. Salté al árbol con el jabalí siguiéndome. Esta vez la fuerza del jabalí no fue suficiente para derribar el árbol de un solo golpe. Su cabeza golpeó contra el árbol haciendo que el árbol se inclinara ligeramente pero no cayera. El jabalí estaba un poco aturdido por el impacto. Sabía que esta era mi oportunidad. Corrí por el árbol lo más rápido que pude. Necesitaba atacar antes de que el jabalí volviera en sí. Usando el impulso de correr por el árbol salté en el aire. Con la espada agarrada firmemente en mi boca logré alcanzar la punta de la cabeza del jabalí. El impulso continuó llevándome hacia adelante hasta que cortó desde la cabeza hasta el final de su cola en un movimiento suave. La sangre comenzó a salir a borbotones del gran corte en su cuerpo, momentos después colapsó en el suelo. Me tomó unos momentos recuperar el aliento. Fue mucho más difícil de lo que pensé que sería. Lo hice más difícil para mí mismo porque, pasara lo que pasara, necesitaba no lastimarme. Si me lastimaran mientras cazaba y regresara al campamento, sería difícil explicar la causa de mis heridas. Tenía bastante confianza en derrotar a una bestia de nivel intermedio, ya que lo hice cuando era un niño. Esta vez era mucho más fuerte que en ese entonces, pero lo que lo hacía más difícil era tratar de no ser golpeado. Saqué la espada de mi boca y comencé a pensar. La forma de bestia era genial para atacar, me permitía moverme más rápido y me hacía más ágil. Aunque me ayudó a ganar velocidad, la fuerza detrás del golpe era más débil que usar mis manos, haciéndome depender del impulso para obtener poder. La forma también sacrificaba la defensa. Si luchaba contra un humano, necesitaría usar la espada para bloquear los ataques en lugar de esquivar. En el caso de una bestia grande como esta, no tenía sentido bloquear, ya que la fuerza bruta me habría devuelto el golpe. Contra una criatura rápida o un humano, necesitaría aprender a bloquear y contraatacar.
Si hubiera alguna forma de poder combinar las dos técnicas, me ayudaría mucho en el futuro. Estaba un poco molesto porque el sistema no aparecía con un mensaje, lo que significaba que no había obtenido el cristal. Así que decidí caminar hacia la bestia y recuperar el cristal. Puse el cristal en una bolsa alrededor de mi cintura. Incluso si no podía absorber el cristal, aún podría usarlo para crear una armadura o un arma. En el peor de los casos, podría venderlo para ganar algo de dinero. Con eso, decidí que era suficiente emoción por un día y me dirigí de regreso al campamento. Usé mi habilidad de ojos de dragón para elegir el momento adecuado cuando el guardia no estaba de patrulla y me colé en mi tienda. Gary todavía estaba durmiendo roncando. Afortunadamente, incluso si la tienda estaba en llamas, no creo que lo despertara. Luché por conciliar el sueño mientras comenzaba a pensar en los puntos obtenidos de los cristales. ¿Qué sucedería cuando alcanzara los 100 puntos? La mejor suposición que podía hacer era que cuando alcanzara los 100 puntos con los cristales de nivel básico, podría comenzar a absorber los cristales de nivel intermedio, pero no había forma de probar mi teoría. O sí, cuando volví a pensar en ello, recordé que había algo más que tenía que también absorbía cristales. El cachorro de lobo negro que gané hace un tiempo. En todo este tiempo casi me había olvidado de él. Cerré mi mente y una imagen del cachorro de lobo comenzó a aparecer. En los 10 años, no parecía haber crecido en tamaño en absoluto. Quizás volvería a crecer una vez que comenzara a alimentarlo con más cristales. Comencé a sonreír pensando en lo genio que era. Esto era genial, continuaría cazando en el bosque en los próximos días. Cualquier cristal que obtuviera de ahora en adelante se lo daría de comer al lobo. Una vez que alcanzara los 100 puntos, podría concluir mi experimento. Dado que usaré más al cachorro de lobo, tal vez debería darle un nombre. Como de costumbre, tan pronto como comencé a pensar en ello, el sistema respondió con un mensaje. El pelaje negro del lobo me recordó a un dragón con el que solía ser muy amigo. También tenía escamas negras. Creo que estaría feliz con este nombre. Capítulo 26. Genio Eslivia. Tan pronto como el sol comenzaba a salir, el maestro Esquier Lancy se despertaba golpeando 2 ollas juntas. El zumbido en mis oídos era terrible. Gary, por otro lado, todavía dormía como un bebé. Le di una patada en el estómago para que finalmente se despertara y dejara de roncar. Los estudiantes debían guardar todo, la fogata, las carpas y las provisiones para nuestro viaje, de regreso a los carruajes. 30 minutos después y estábamos en camino nuevamente. Un par de estudiantes en el carruaje se quejaban de toda la situación. ¿La Academia Abrion no tiene un teletransportador? No veo la necesidad de viajar allí en carruaje. Sí, la Academia Roland tiene uno, y aparentemente Abrion está destinado a estar a la par con Roland, pero no pueden permitirse un teletransportador. La boca de una chica sentada en la parte trasera del carruaje comenzó a temblar. Mientras se enojaba por lo que decían los 2 estudiantes, hasta que finalmente no pudo soportarlo más y se puso de pie. ¿No aprendieron nada ustedes 2? La Academia Abrion está estacionada en las líneas del frente del campo de batalla con la plaga de las sombras. ¿Qué pasaría si estallara la guerra y perdiéramos a Abrion? Los 2 estudiantes la miraron con una mirada en blanco en sus rostros sin entender qué punto estaba tratando de hacer. Significaría que nuestro enemigo tendría acceso a los teletransportadores, permitiéndoles moverse a cualquier parte del reino. Se sentó en su asiento y comenzó a murmurar para sí misma. Reconocí bien a la chica, su nombre era Slevia Hart. Tenía un cabello largo y plateado que le llegaría a la cintura, con un rostro simétrico y un cuerpo del que estar orgullosa. Según los estándares humanos, supongo que sería considerada una belleza. Sin embargo, esa no fue la razón por la que la reconocí. En la Academia Reni, cada semestre publicaban los resultados de nuestra prueba de conocimientos. Cada vez, sin falta, su nombre estaría en la parte superior de esa lista. No creo que haya un solo estudiante que no la reconociera. Unas horas más tarde, el carruaje se detuvo nuevamente, señalando el lugar donde acamparíamos esa noche. Esta vez, afortunadamente, nos habíamos detenido en un castillo abandonado para usarlo como base. Fuimos al comedor del castillo y decidimos dormir allí por la noche. Cada carruaje de personas formó su propio grupo separado, que tenía un caballero como líder. Cuando entramos al comedor,
Los estudiantes miraron con curiosidad el interior. El castillo estaba en ruinas con pedazos de piedra rotos por todas partes y huecos en varios lugares diferentes. ¿Qué pasó aquí?, dijo Garry en voz alta. El caballero que estaba con nosotros comenzó a explicar. Este es el resultado de una de nuestras guerras con el reino Gala. Todavía estaríamos en guerra hoy si no fuera por la plaga de las sombras. ¿Qué significa eso?, preguntó Garry. Eslivia no pudo evitarlo y tuvo que explicar. Los reinos circundantes habían firmado una tregua, una vez que descubrimos la naturaleza de la plaga de las sombras. Aunque temporal, hemos acordado unirnos contra nuestro enemigo común. Los estudiantes estaban cansados y felices por una vez que no estaban acampando afuera, así que la conversación entre nosotros se silenció rápidamente y procedimos a descansar un poco por la noche. Esta vez, el servicio de guardia se puso en la parte superior de una de las torres del castillo. Esto permitió que el guardia tuviera un campo de visión más grande, advirtiéndonos de cualquier enemigo entrante. No había necesidad de usar ojos de dragón esta noche. Hice uso de un hueco cercano en la pared y procedí a salir por él. Una vez fuera, iría a un bosque cercano para cazar bestias. Justo cuando estaba saliendo de uno de los huecos, sentí que alguien tiraba de mi manga. ¿A dónde vas a esta hora de la noche? Eslivia se aferraba a la manga de mi brazo. A cazar bestias. No vi la necesidad de mantenerlo en secreto. Fue mi elección lo que quería hacer. Puede que sea un estudiante de la Academia Abrión, pero eso fue solo de nombre al final del día. Soy mi propia persona. ¿Estás loco? Puede que puedas derrotar a una bestia de nivel básico, pero ¿qué harías si te encontraras con una de nivel intermedio? Los caballeros no pueden salvarte. Los ojos de Silvia estaban muy abiertos por la sorpresa. No te preocupes, ya derroté a algunos. Con eso, torcí mi cuerpo haciendo que el agarre de Silvia se aflojara y mi manga quedó libre. Rápidamente corrí en dirección al bosque más cercano. Al entrar al bosque, descubrí que todavía estábamos en el territorio de algunos jabalíes con colmillos. Invoqué a mi mascota y salió Noir. Seguía siendo del mismo tamaño que antes, un pequeño cachorro de lobo normal. Me alegré de que todavía estuviéramos en el territorio de los jabalíes con colmillos, ya que pensé que serían un gran oponente para Noir, ya que los lobos se centraban en la velocidad, que era el punto débil del jabalí. Nos encontramos con un jabalí con colmillos en solitario. Le ordené a Noir que atacara al jabalí con colmillos. Tenía la mano en la empuñadura de mi espada lista para ayudar si algo salía mal. El jabalí era el doble del tamaño de Noir, pero al final eso no importó porque Noir era demasiado rápido para él. Noir mordió las patas del jabalí un par de veces para frenarlo aún más y finalmente terminó con su vida con un mordisco en el cuello. Apareció el mensaje y comencé a sonreír. Esta era una gran noticia, significaba que no tenía que matar a la bestia para obtener un cristal. La muerte de Noir también contaría como la mía. Esta era una de las razones por las que quería que Noir peleara en mi lugar. Necesitaba obtener más conocimiento sobre cómo funcionaba el sistema. Le di el cristal a Noir y ganó otros 8 puntos, lo que elevó su total a 13. Continuamos cazando en el bosque juntos, solo apuntando a los jabalíes con colmillos que estaban solos. Quería ver si el cristal había mejorado la fuerza de Noir como la mía. Con cada cristal que Noir absorbía, se le hacía más fácil luchar contra los jabalíes con colmillos. Después de un tiempo, parecía que los jabalíes con colmillos habían dejado de soltar cristales como lo hacían los lobos y los monos en el bosque negro. Los puntos Noir ahora sumaban un total de 32. Con mi experimento como un éxito y sin nada más que ganar matando a los jabalíes, regresamos al campamento. Capítulo 27. Evolución. Antes de llegar al castillo guardé a Noir, aunque era común que algunos tuvieran bestias mágicas como mascotas. Eso era solo entre los magos. Los caballeros no tenían la habilidad de domesticar bestias mágicas. Después de escabullirme de nuevo en el castillo, me acosté para descansar un poco. Me sorprendió que Eslivia no le hubiera mencionado al guardia sobre mi desaparición. Supongo que los humanos solo se preocupan por ellos mismos, así que si no la afectaba, entonces no había necesidad de hacerlo. Como de costumbre, el sonido de 2 ollas chocando nos despertó. Continuamos nuestro viaje en el carruaje, solo que esta vez recibía miradas frecuentes de alguien que viajaba con nosotros. «Oye, ¿soy solo yo o Eslivia te está mirando mucho?», preguntó Garry.
No es normal que la gente me mire. Ya estaba acostumbrado a que me miraran debido a mi cabello rojo. Sí, pero no eres el único, e incluso te estaba mirando cuando estábamos empacando. Me encogí de hombros ante la respuesta de Gary porque no me importaba. Lo más probable es que me estuviera mirando por los eventos de la noche anterior. La razón por la que Gary había mencionado algo como esto era porque yo no era la única persona con cabello rojo en este viaje. Cuando llegué a la ciudad de Rennie había otros 4 que tenían cabello rojo. A cada uno de ellos se le asignó un tutor privado y un guardia especial al igual que a mí. Quizás el reino también creía en la maldición y quería mantenernos bajo control. Cuando la noche comenzó a llegar para el tercer día, montamos campamento nuevamente. Esta vez las condiciones no eran favorables ya que estábamos rodeados por un pantano. El grupo se trasladó a una colina cercana que permitía contemplar todo el pantano. Muchos de los estudiantes se quejaron de las condiciones, porque el olor era desagradable y su ropa estaba sucia. Parecían estar divididos en el grupo, ya que los que a menudo se quejaban provenían de familias nobles, mientras que los demás estaban acostumbrados a estas condiciones y tenían la experiencia, trabajando en tierras de cultivo y todo eso. Estaba feliz de que el terreno hubiera cambiado un poco, esto significaba que era más probable que hubiera una variedad de criaturas diferentes. Ya había obtenido todo lo que pude de los jabalíes con colmillos. Cuando se puso el sol y salió la luna, me fui a cazar. Esta vez pillé a Slivia mirándome antes de irme de nuevo, decidí ignorarla y seguir adelante, no mencionó nada la última vez, así que no pensé que lo haría esta vez tampoco. Al entrar en el pantano, invoqué a Noir y comenzamos a cazar. Con los dos cazando, logramos reunir cristales el doble de rápido. Nos encontramos con muchas bestias mágicas diferentes, como un gusano afilado. El gusano afilado era del mismo tamaño que un humano, pero no poseía extremidades para moverse. Tenía dientes afilados como navajas en el interior de la boca que usaba para tragarse a sus víctimas enteras y luego triturarlas. Aunque el gusano afilado era poderoso, solo era peligroso si lograba atraparte. Con los ojos de dragón activados y mi velocidad por encima de la media, los gusanos no tenían ninguna oportunidad. Nos topamos con un nido de avispas de Fali, pero rápidamente sentí que había una bestia intermedia dentro y decidí no enfrentarme a ella. El problema no era que la bestia fuera poderosa, sino simplemente que había demasiadas bestias en el nido. La cacería de hoy en el pantano fue un premio gordo, parecía ser un caldo de cultivo para una variedad de criaturas diferentes. Me emocioné tanto con los cristales que estábamos obteniendo que perdí la noción del tiempo. El sol iba a salir en la siguiente hora más o menos. Antes de regresar, decidí alimentar a Noir con todos los cristales que habíamos obtenido hoy. Mientras alimentaba a Noir, me emocioné cada vez más al ver que los números subían. 36, 48. 69, 82. 94, y finalmente 100. Tan pronto como Noir alcanzó el máximo de puntos, apareció una ventana de mensaje. Aunque estaba medio esperando que este fuera el resultado, al mismo tiempo me sorprendí. Inmediatamente seleccioné sí para ver qué pasaba. Mi mandíbula casi golpea la falla, estaba tan sorprendido de que nunca aprendimos nada de esto en la escuela. La bestia mágica tenía diferentes ramas de evolución. Si no fuera por el sistema, la bestia misma elegiría una evolución, o tal vez el entorno afectaría a que evolucionaría una bestia. Para mí, siempre había sido un dragón. No había ningún paso de evolución para nosotros, estábamos en la cima de la cadena alimentaria desde el momento en que nacimos. No podíamos evolucionar. El mensaje dio dos opciones de rama. Lobo con cuernos, un lobo con un cuerno negro en la frente. Aunque no es fuerte físicamente, su principal fortaleza se centra en la velocidad. El lobo también tiene una ligera inmunidad a los efectos elementales. Lobo ennegrecido, un lobo de gran tamaño que puede crecer hasta 8 metros de altura. Sus principales características son su fuerza bruta en sus garras. También se puede usar como montura. Débil a los ataques elementales. Parecía que la opción B era el mismo tipo de lobo al que me enfrenté en el bosque con Gary. La opción de montura me resultó muy tentadora. Un lobo era mucho más rápido que un caballo y significaba que si quería viajar fuera de avión rápidamente, podía hacerlo.
Además, estoy seguro de que podría superar a muchas bestias incluso de un nivel superior. Si bien la opción aparecía un poco más débil que la opción B, significaba correctamente que habría más posibilidades de que el lobo se volviera más fuerte en el futuro. No había muchas bestias que lanzaran ataques elementales en los niveles inferiores. Al final, decidí elegir la opción A. El hecho de que el lobo ennegrecido fuera tan grande fue el mayor desincentivo. Quería permanecer discreto y con una criatura de ese tamaño, todos me prestarían atención. Seguí adelante y seleccioné la opción A. De repente Noir desapareció y regresó a mi mente. Traté de invocar a Noir nuevamente cuando apareció un mensaje de error. Sin forma de acelerar el proceso, solo tendría que esperar. El sol estaba comenzando a salir, lo que significaba que todos se despertarían pronto. Rápidamente corrí de regreso al campamento lo más rápido que pude. Capítulo 28. Los tres grandes. El sol estaba saliendo rápidamente, necesitaba apresurarme a regresar al campamento antes de que alguien notara que había desaparecido. Corrí por el pantano lo más rápido que pude. Usar la habilidad de ojos de dragón me permitió seleccionar el mejor camino y ver que era un buen punto de apoyo para hacer mi viaje de regreso más rápido. Llegué al campamento y logré colarme en mi tienda justo antes de que saliera el sol. No sabía cuánto tiempo me quedaba. Fui a cerrar los ojos y unos segundos después, van y levántense y brillen, perezosos, es hora de moverse. Gritó Lannon. Mis párpados se sentían como si estuvieran hechos de plomo, comenzaron a aparecer bolsas debajo de mis ojos. Solo había logrado cerrar los ojos por unos segundos antes de escuchar los golpes. Además de eso, había estado cazando todo el día. Simplemente no me quedaba energía para hacer nada. Gary se despertó estirando los brazos como si hubiera tenido el mejor sueño de su vida. Por alguna razón, esta escena realmente me molestó. Boa, ¿qué te pasó? ¿Viste un fantasma o algo? Gary no pudo evitar mirar mis ojos inyectados en sangre. No pude dormir anoche. El grupo empacó sus pertenencias y continuó su viaje a través del pantano. El pantano tenía un camino que estaba hecho principalmente de tierra y grava, pero era increíblemente angosto. Era lo suficientemente grande para que cupieran los carruajes. Mientras que cada lado estaba cubierto de agua del pantano. Mientras viajaba en el carruaje, seguí cabeceando dentro y fuera del sueño. No fue exactamente el viaje más agradable, ya que el camino estaba lleno de baches. El camino se volvió bastante suave por un corto tiempo, así que logré quedarme dormido un poco. De repente, Lannon comenzó a gritar en voz alta. «Prepárense para la batalla, estamos bajo ataque». Todos abandonaron rápidamente el carruaje y se dirigieron al pantano. El grupo formó un círculo de espaldas al carruaje. Afortunadamente, el pantano no era demasiado profundo. El agua fangosa nos llegaba hasta la parte superior de las botas. Aún así, ralentizaría nuestros movimientos y daría ventaja a nuestros enemigos. Mirando a mi alrededor pude ver un arcoíris de diferentes emociones. Algunos estudiantes estaban asustados, temblando, probablemente nunca habían peleado con una bestia mágica antes. Mientras que otros estaban emocionados y listos para demostrar su valía frente a los otros caballeros y Wilfred. Wilfred estaba tranquilo por otro lado y se movió hacia el centro del círculo como para vigilar a todos. Yo, bueno, estaba cansado. Me había quedado despierto toda la noche luchando contra criaturas hasta que no pude contar más. Era una lucha solo mantener los ojos abiertos. Había lanzado mi habilidad de ojos de dragón y las criaturas que nos rodeaban eran del nivel básico, así que sabía que no tenía que preocuparme. Guardé mi espada y comencé a dirigirme hacia el carruaje. No valía la pena perder el tiempo lidiando con esto. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que permanecer en formación, me gritó un estudiante. Solo son bestias de nivel básico, no necesitas mi ayuda. Seguí caminando y apoyé mi espalda contra uno de los carruajes observando a todos, similar a Wilfred. Déjenlo, una persona así solo podrá obtener una faja roja, dijo uno de los caballeros. Quizás solo esté asustado. Los estudiantes miraron atentamente el pantano y pudieron ver movimiento en el agua, pero no pudieron distinguir bien a las criaturas que estaban adentro, hasta que uno de ellos salió disparado del agua y se dirigió directamente hacia la cara de Gary. Era un gusano afilado, el grupo había sido rodeado por alrededor de 100 gusanos afilados.
Mientras el gusano afilado volaba por el aire hacia la cara de Gary, simplemente sostuvo su espada con más fuerza y blandió su espada hacia el gusano. Un segundo después, el cuerpo del gusano se había dividido en dos. Inmediatamente después, otro gusano saltó hacia él y dio un paso atrás y cortó horizontalmente. Nuevamente el gusano se había partido por la mitad. ¿Vieron eso? Lo derrotó de un solo golpe. Está usando movimientos tan mínimos. Quizás se convierta en una faja blanca, uno de los caballeros dijo. El resto de los estudiantes estaban luchando. La mayoría de ellos bloquearon en lugar de usar la oportunidad para atacar. Permitió a los gusanos usar sus dientes afilados como navajas y apoderarse de las armas de los estudiantes. Algunos de ellos rompieron e incluso hicieron que algunos estudiantes tiraran sus armas, dejándolos desarmados. Los caballeros vigilaban a los estudiantes y siempre que un estudiante tuviera dificultades, intervenían para ayudarlos. Wilfred movía la cabeza para controlar a los estudiantes como si los estuviera evaluando a todos. Había 3 estudiantes en los que parecía concentrarse más que en los demás. El primero sería Gary, luchó instintivamente logrando golpear las partes críticas del gusano. Era impresionante ya que ni siquiera tenía la habilidad de ojos de dragón como yo, simplemente era talentoso. El otro estudiante era una mujer, Sledia Hart, ella era lo opuesto a Gary, esperaba con atención y observaba los movimientos de los gusanos en busca de patrones, haciendo que su enemigo entrara y saliera devolviendo un golpe de vez en cuando. Aunque sus golpes no eran poderosos, tomó la ruta más segura y no tenía un rasguño en ella. Por último, estaba un hombre musculoso con cabello largo y rojo. Un estudiante cuyo nombre no sabía, pero reconocí bien. Era muy fuerte, a veces no usaba ningún arma. Levantaba y destrozaba al gusano con sus propias manos. Sin embargo, lo que era aún más impresionante era su capacidad para cuidar a los que lo rodeaban. Cuando sus compañeros estaban a punto de ser golpeados, intervenía rápidamente y ayudaba, a veces recibiendo el daño por ellos. Aunque parecía que su cuerpo estaba hecho de hierro, apenas se le veía un rasguño. Wilfred observaba mucho a estos 3, también me miraba de vez en cuando y yo bostezaba como respuesta. Él simplemente sacudía la cabeza con decepción. Aunque dije que me gustaba Wilfred, no significaba que estuviera aquí para complacerlo. Estaba en la Academia Abrión por mí mismo. Para hacerme más fuerte y aprender sobre el mundo, no me importaba lo que los demás pensaran de mí. Después de que pasaron 30 minutos, todos los gusanos habían sido derrotados. Los estudiantes comenzaron a caminar de regreso al carruaje con heridas leves. Mientras pasaban, algunos me miraban con cara de muerte. ¿No tenías ganas de unirte?, preguntó Gary. Estaba demasiado cansado, además, tenías a los caballeros para protegerte si algo salía mal. Dije mientras me sentaba en el banco de madera en el carruaje. Durante nuestro viaje, los otros estudiantes no podían dejar de hablar de los 3 grandes, era un apodo que se les había ocurrido. Gary, Slivia e Ian, el tipo pelirrojo que conozco, sabía su nombre gracias a ellos. Hablaban de cómo lo más probable es que se convirtieran en escuderos de faja blanca, las increíbles técnicas que usaban mientras luchaban. Gary podía escuchar a los demás hablando y eso estaba haciendo que su rostro se pusiera un poco rojo, mientras yo me preguntaba qué diablos era un escudero de faja blanca. Capítulo 29. Academia Abrión. Los estudiantes no podían dejar de hablar sobre qué color de fajas podrían obtener. Me estaba volviendo loco no tener ni idea de lo que estaban hablando. Habíamos logrado ingresar a un área que era principalmente tierra con campos de hierba alta. Acampamos afuera de lo que parecía un campo de trigo cercano y encendimos un fuego para pasar la noche. Nuestro grupo se reunió alrededor del fuego como de costumbre. La charla entre los estudiantes nuevamente se centró en los 3 grandes y en los fajas que posiblemente podrían ganar. Afortunadamente, no era el único que no sabía qué eran estas fajas, ya que otro estudiante hizo una pregunta. ¿Qué son estas fajas de las que siguen hablando? El caballero de nuestro grupo respondió, las fajas son rangos que se les dan a los caballeros. Como todos saben, escudero es el rango más bajo de un caballero, pero incluso así, los escuderos se dividen en grupos. Tómenme a mí como ejemplo. El caballero sacó una faja que estaba escondida debajo de su armadura. Soy un escudero de faja blanca, al igual que todos los demás caballeros que lo escoltan.
Somos los mejores de la clase de escuderos, mientras que el rojo indica los últimos. Dijo mirándome. Algunos otros estudiantes también voltearon sus cabezas hacia mí. Claramente no estaban contentos con las acciones que había tomado temprano hoy. Esto también explicaba por qué los estudiantes decían que obtendría una faja roja. ¿Cómo se deciden estos rangos? Cuando lleguemos a la Academia Abrion, se les emitirá una prueba para determinar su habilidad. Los estudiantes comenzaban a emocionarse al pensar en qué rango obtendrían. Garry luego le hizo una pregunta al caballero. ¿Cuál es la diferencia entre un esquier rojo y un esquier blanco? ¿Un caballero no es un caballero? Así, ambos son caballeros de hecho, pero el tratamiento es internamente diferente. A un caballero blanco se le mostrará orientación, obtendrá entrenamiento personal y recompensas adicionales, mientras que los caballeros rojos se consideran sin potencial, se les dará un entrenamiento básico sin mentor. Aunque son libres de hacer lo que quieran la mayor parte del tiempo, la academia los considera abandonados a los ojos de otros estudiantes. Con eso, los estudiantes se fueron a sus tiendas para pasar la noche y comenzaron a dormir. Decidí también descansar por esta noche en lugar de salir a cazar. Mi cuerpo simplemente estaba fatigado y necesitaba descansar. Continuamos viajando durante los 3 días restantes. A medida que nos acercábamos cada vez más al reino, se me hacía cada vez más difícil cazar. Había menos bestias mágicas. Después de que el viaje llegó a su fin, mis puntos estaban en 75, aunque no alcancé los 100 puntos que quería. Estaba feliz y sabía que no pasaría mucho tiempo hasta que lo hiciera. Finalmente habíamos llegado a la Academia Abrion. Todos los estudiantes no podían dejar de mirar con asombro. El muro de piedra que lo rodeaba era el doble de alto que el de la ciudad de Reni y el tamaño de la ciudad era 3 veces mayor. En el centro de la ciudad todavía se podía ver un edificio sobre los muros que parecía un palacio. El palacio tenía un estandarte cuadrado que caía por el medio con el escudo de la Academia Abrion, de color blanco con 2 alas y una espada que caía por el medio. Llegamos a la puerta principal que tenía barras de hierro tan gruesas como 2 hombres juntos. Se necesitaban 4 hombres para hacer girar una rueda que hacía que la puerta se levantara lentamente. La puerta en sí misma me permitiría incluso a mí, como dragón, pasar. Toda la ciudad era impresionante. Incluso como dragón tenía mis dudas sobre si podría haber destruido algo tan grande como esto. Los humanos se habían vuelto mucho más avanzados y organizados en 100 años. Cuando la puerta se abrió para dejarnos entrar, los estudiantes dejaron los carruajes atrás para que los cuidaran. Un grupo de caballeros con fajas rojas vino y se llevó los carruajes. Wilfred dejó el grupo porque dijo que tenía una reunión a la que asistir y les deseó a todos los estudiantes la mejor de las suertes en la próxima evaluación. Eso dejó al maestro Esquier Lancy para darnos un recorrido por la ciudad. La vista era asombrosa. En lugar de antorchas y fuegos para iluminar las calles, estaban usando cristales mágicos para alimentarlas. Ninguno de los edificios estaba en ruinas y parecía que hubieran sido construidos ayer. Era difícil imaginar que el pueblo en el que crecí y esta ciudad fueran parte del mismo mundo. ¿Cuánto falta para llegar a la Academia Abrion?, preguntó un estudiante. Ya estamos aquí, amigo mío, toda la ciudad es la Academia Abrion. Cada persona que ves es un caballero, no hay ciudadanos normales aquí. Cuando Lancy mencionó que tenía razón, no había visto ni un solo niño aquí. Eso era una locura si lo que dijo era cierto. Había al menos 30,000 personas estacionadas en la Academia Abrion y todos ellos eran caballeros. Por supuesto, no todos son estudiantes. Una vez que te gradúas es obligatorio hacer 2 años de servicio como caballero. Después, eres libre de hacer lo que quieras. Sin embargo, la mayoría de la gente elige quedarse y cosechar los beneficios y recompensas de ser un caballero. Continuamos caminando por la ciudad mientras Lancy señalaba cosas como la armería y la biblioteca. Tomé nota de dónde estaban las cosas para volver a ellas cuando tuviera tiempo libre. Tenía un gran interés en la biblioteca, tal vez podría averiguar más sobre mi pasado y la placa de sombra. Lancy ahora nos había llevado a una parte más tranquila de la ciudad, donde no había mucha gente. La atmósfera cambió a un estado de ánimo más oscuro. Los estudiantes continuaron siguiendo a Lancy, pero no pudieron evitar chismorrear sobre lo que estaban viendo frente a ellos. Lancy nos había llevado a un cementerio. Frente a nosotros, miles y miles de lápidas colocadas en el campo.
Lancy continuó caminando por el cementerio hasta que llegamos a 5 estatuas que estaban ubicadas en el centro. Te traje aquí hoy para recordarte que estamos en guerra. La verdad es que la guerra no es algo bonito, la gente muere, se pierden seres queridos. Seguimos luchando por los seres queridos que están vivos. Estas son las estatuas de los fundadores de la Academia Abrión, eran conocidos como los legendarios Caballeros Dragón. ¿Caballeros Dragón? ¿Qué significa eso? Interrumpí. Mientras estudias aquí descubrirás la historia del reino de Alure y la Academia Abrión. No hay prisa, sígueme, por favor. Mientras los estudiantes seguían a Lancy, me quedé un rato para mirar las estatuas y ver si había algo que pudiera ver. Parecían haber estado usando armaduras y armas fabricadas con partes del cuerpo de dragón. La cola de dragón como espada. Las partes de los dientes rodeaban el escudo, aunque eso podría haber sido hecho por el artesano de la estatua en lugar de una imagen directa de ellos mismos, no había forma de que yo confirmara si alguna vez usaron partes reales de dragón. Aún así, la vista comenzó a hacerme hervir la sangre de que mi raza fuera utilizada para tales cosas. Al mirar profundamente las estatuas, no pude evitar temblar ante una extraña sensación que provenía de una de las tumbas debajo de las estatuas. Activé los ojos de dragón. Me sorprendí, me froté los ojos para ver si estaba imaginando cosas. Dentro de una de las tumbas, se podía ver una presencia roja y amarilla. Algo estaba vivo allí. Capítulo 30. Mis compañeros de cuarto habíamos estado recorriendo la ciudad con Lancy durante un par de horas y hasta mis piernas comenzaban a sentirse cansadas. ¿Eso es todo ahora?, dijo uno de los estudiantes miserablemente. Por supuesto que no, dudo que alguna vez puedas ver toda la Academia Abrión. Se podía ver una sonrisa en su rostro, parecía que Lancy disfrutaba darnos clases particulares. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos ahora? Tus dormitorios. Con eso, el estado de ánimo de todos se elevó, finalmente podríamos ver la escuela. Continuamos siguiendo a Lancy, el ritmo se había acelerado un poco ya que todos estaban emocionados. Finalmente, habíamos llegado a nuestro destino tan esperado. Todos estaban en shock ante la vista frente a ellos. Porque el lugar en el que estudiaríamos y entrenaríamos era el palacio que se podía ver desde afuera de los muros. El edificio parecía aún más grande de cerca. Lancy fue a la entrada del edificio y se dio la vuelta para mirarnos. Su expresión pasó de juguetona a seria. Nos reuniremos todos en el comedor a las 2 de la tarde en punto. Una vez que todos hayan comido, nos dirigiremos al campo de entrenamiento, que está en la salida norte detrás del edificio. Estén preparados porque es cuando comienza la evaluación. ¿Dónde están todos?, preguntó un estudiante. En comparación con el resto de la ciudad, la escuela parecía extremadamente tranquila. Las únicas personas que estaban allí eran 2 guardias que llevaban fajas blancas de pie frente a la puerta. Honestamente, estaba medio esperando una ceremonia de bienvenida. Hoy se llevará a cabo una reunión entre los ancianos, la mayoría de los caballeros están en una misión. Los otros estudiantes nuevos están entrenando para la próxima evaluación. Otros estudiantes, todos comenzaron a mirarse entre sí con una mirada confusa en sus rostros. No pensaron que eran los únicos, ¿verdad? Abrión tiene muchas ciudades como bases para nuevos estudiantes, la ciudad de Reni es solo una de ellas. Si solo reclutáramos 50 caballeros al año, habríamos sido derrotados hace mucho tiempo. Lancy podía ver a todos los estudiantes murmurando para sí mismos. Decidió avanzar hacia la entrada, se acercó a la puerta y los 2 guardias comenzaron a abrirla. Los guardias necesitaron toda su fuerza solo para abrir las 2 puertas gigantes. ¿Quieres convertirte en un fajín blanco como estos tipos? Conviértete en guardia, un trabajo fácil donde estás lejos de todo peligro, dijo Lancy mientras pasaba junto a los 2. El interior del edificio era tan espectacular como el exterior. Las paredes estaban llenas de famosas pinturas de caballeros, bestias y todo tipo de cosas. También tenían muchas armas grandiosas en exhibición, algunas demasiado grandes para ser utilizadas en batalla. Caminamos por el piso inferior hasta que nos detuvimos justo afuera de una puerta roja de 3 metros de alto. Afuera estaban 2 guardias vestidos con armadura completamente negra. No parecía barato y los caballeros parecían aterradores. El rojo es el signo del peligro, nada ha salido bien de ese color en estas tierras.
Así que mantente alejado de esta puerta roja detrás de mí. Lancy me miró mientras estaba dando el discurso. Quería pelear con él allí mismo, pero no quería hacer una escena. Aunque mi fuerza había mejorado mucho y confiaba en que podría derrotar a alguien como Lancy, que era un maestro esquier. No podía ni empezar a adivinar lo poderosos que eran los dos caballeros que custodiaban la puerta. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó un estudiante. La prisión de Abrión, mantenemos a los criminales más peligrosos allí, así que ni siquiera querrás intentar echar un vistazo allí. Eslivia se sorprendió por esto e hizo una pregunta. ¿No es una tontería mantener a criminales tan peligrosos en el campus de la escuela? Lancy se burló de su comentario como si hiciera una pregunta estúpida. La Academia Abrión es el lugar más vigilado de la Tierra, con los caballeros más fuertes. ¿Qué mejor lugar que aquí para mantenerlos bajo control? Si no me crees, intenta entrar en la mazmorra un día y verás si puedes. Eslivia se mordió la lengua y parecía que estaba conteniendo sus emociones para decir algo. Continuamos caminando hasta que llegamos a una puerta que decía, alojamiento para estudiantes nuevo. Tu nombre estará en la puerta de tu habitación. No hay posibilidad de cambio, no importa cuánto no te guste el de tu compañero de habitación. Esto es el ejército, acostúmbrate. Tus uniformes escolares están dispuestos en tu cama. Buena suerte a todos y nos vemos en el campo de entrenamiento. Abrimos la puerta y entramos. Los dormitorios habían sido separados en 6 áreas diferentes. Cada una de las áreas dependía de la ciudad de la que venías. Así que todos los estudiantes de la ciudad de Rennie estaban juntos. Fui por el pasillo buscando mi nombre con Gary, vimos nuestros nombres frente a la puerta tal como Lancy había dicho, pero nos sorprendió lo que había en la puerta. La puerta tenía 8 nombres diferentes que se podían ver. Esto probablemente significaba que teníamos que compartir una habitación con 8 personas. La otra sorpresa fue que reconocimos 2 de los nombres. Abrimos la puerta y fuimos a mirar adentro. La habitación tenía un total de 4 literas que permitían dormir a 8 personas. No había mucho más para decorar aparte de eso. En 2 de las camas, 2 de los estudiantes ya estaban desempacando sus cosas. Uno de ellos era Ian, el bruto musculoso de cabeza roja que luchaba bien con los gusanos afilados. El otro era un chico bajito vestido de negro. Su cabello cubría sus ojos y no parecía tener ninguna expresión facial. De hecho, parecía que todos eran invisibles para él. Gary había ido a saludar a sus nuevos compañeros de habitación mientras yo iba a desempacar mis cosas en una de las camas. Mientras desempacaba mis cosas escuché un grito. De ninguna manera, esto no puede ser posible, ¿cómo pueden permitir esto?, gritó Silvia. Estaba tan sorprendida que había dejado caer sus maletas al suelo. Estoy compartiendo una habitación con un chico, continuó en pánico mientras su rostro se ponía más rojo. Toda la habitación ahora miraba en dirección a Silvia. Gary, incapaz de leer el estado de ánimo, se acercó a ella con una sonrisa alegre. Hola, mi nombre Gary, te espero. La oración de Gary fue interrumpida por la bolsa de Silvia golpeándolo en la cara. Cállate, no me quedaré aquí. Silvia había salido corriendo rápidamente para buscar a alguien. Unos momentos después regresó, luciendo aún más deprimida que antes. Supongo que lo que dijo Lancy era cierto, no había posibilidad de cambio. Capítulo 31, clasificación de colores. Todos habían terminado de desempacar sus cosas y comenzaron a cambiarse al uniforme escolar. El uniforme era un mono negro y gris. Tenía muy poca protección pero era ligero y facilitaba la respiración de la piel. Los estudiantes tenían que usar el equipo estándar proporcionado por la escuela, esto incluía armas y armaduras. Podíamos quedarnos con nuestras pertenencias personales, pero solo se nos permitía llevarlas a misiones y tareas especiales. Esto era para mantener las cosas en una escala uniforme. No querían que nadie fuera poderoso solo por el equipo que llevaba. Silvia nos hizo salir a todos de la habitación mientras se cambiaba. Mientras estaba afuera, noté que solo éramos 5. Fui a mirar los nombres que estaban escritos frente a la puerta. Sí, faltan 2 de nosotros, reconozco uno de los nombres pero no tengo idea de quién es Marta, dijo Gary. Justo cuando Gary había dicho eso, un hombre alto y delgado con cabello negro que llevaba un bastón de madera en la espalda se detuvo frente a la puerta. Hola chicos, ¿qué hacen parados aquí?, dijo el hombre. Eres Dan, ¿verdad?,
respondió Gary. En persona, supongo que me quedaré con los chicos a partir de ahora, así que ¿por qué están todos parados aquí? Entremos. Esto será divertido, susurró Gary en mi oído. Oh, había una cucaracha grande allí, pero todos teníamos demasiado miedo de entrar y deshacernos de ella. No te importaría ayudarnos, ¿verdad? Dijo Gary con sus ojos de cachorrito. No sé si Gary lo estaba haciendo para vengarse de Eslivia o si solo quería que alguien compartiera el mismo dolor por el que él había pasado. Claro, un futuro caballero no puede tener miedo de nada. Unos momentos después, Dan había vuelto a salir por la puerta con un ojo morado y bultos en la cabeza. Gary y los demás no pudieron evitar reír. Después de que Eslivia terminó de cambiarse, todos volvimos a la habitación y nos presentamos. Español estábamos Gary y yo, que veníamos del mismo pueblo. Resulta que teníamos el origen más común de todos. Ian se había mudado de orfanato en orfanato, y en cada uno de ellos había ocurrido un desastre. Fue una historia triste que hizo llorar a la habitación. Me hizo pensar que si hubiera tenido padres diferentes, me habría pasado lo mismo. Dan provenía de una familia noble de usuarios de lanzas y deseaba continuar con el legado de su familia. Su bastón era su herramienta de entrenamiento que pesaba 1 tonelada. Cada uno de nosotros intentó levantarlo, aparte de Ian y yo, nadie más podía manejarlo. Gary podía levantar la cosa, pero no podía moverse ni un centímetro después. El niño pequeño con el pelo largo y negro que le cubría los ojos solo dijo una palabra como respuesta. Monje. Sin nada más en que basarnos, tuvimos que adivinar que ese era su nombre. Eslivia también provenía de una familia de nobles, pero eran bien conocidos por sus habilidades mágicas. Eslivia, que nació sin ninguna, deseaba demostrar su valía convirtiéndose en caballero. Después de que se hicieron las presentaciones, el grupo rápidamente pasó a la próxima evaluación. ¿Qué bandas esperan obtener?, preguntó Dan. Odio preguntar esto, pero ¿cuáles son las diferentes bandas que pueden obtener?, dijo Gary. Todos en la sala se encogieron de hombros y miraron a Eslivia. Ella suspiró porque le molestaba responder, pero creo que estaba bastante contenta de poder presumir de su conocimiento ante el grupo. Chicos, ¿no estudiaron nada? Primero, lo que necesitan saber es que las bandas no son realmente un sistema de clasificación de poder. Se trata más de su potencial. Si comenzamos desde el principio, si recibieran una banda roja, significaría que no tienen potencial en nada, la escuela realmente no sabe qué hacer con ustedes, por lo que se les da un entrenamiento básico. No hay clases adicionales para ustedes y tienen tiempo libre para descubrir su potencial por sí mismos. Eso no suena tan mal, dijo Gary. Sí, si quieres ser un perdedor. He oído que los fajines rojos son tratados como basura aquí. Son intimidados por todos los demás fajines porque saben que no son lo suficientemente poderosos como para hacer algo al respecto, dijo Dan. Eslivia continuó hablando. En el lado completamente opuesto, tenemos el fajín blanco. Esto significa que tienes un potencial ilimitado y recibirás lecciones de los maestros mismos. ¿Y qué pasa con los otros rangos?, preguntó Ian. Si consideramos el rojo como el último, el siguiente sería el amarillo, el azul y luego el blanco. Estos son los rangos de potencial de escudero estándar. A continuación, tenemos fajines fuera de estos colores, verde y negro. El verde es para aquellos que se destacan en el tiro con arco, mientras que el negro no estoy seguro. Siempre ha sido bastante secreto y parece ser más raro que el blanco. Entonces, ¿el negro es mejor que el blanco? No lo diría. Si mi suposición es correcta, el negro sería similar al verde. Donde su conjunto de habilidades debe ser útil para algo más, pero no sé para qué. Quien lo hubiera pensado, el corazón de Eslivia no sabe algo. Nunca pensé que vería el día, dijo Gary. Eslivia levantó su puño y lanzó un puñetazo hacia la cara de Gary. Justo cuando el puño estaba a punto de hacer contacto, la puerta se abrió. Lance estaba de pie junto a la puerta. Bien, estudiantes, tienen unos minutos para prepararse. Nos reuniremos en el comedor. Almorzaremos y luego tendremos una breve reunión. Después nos dirigiremos a los campos de entrenamiento para comenzar su evaluación. Lance se fue rápidamente para entregar el mensaje a las otras habitaciones. Gary saltó en el aire y me agarró por los hombros.
Esto es todo. Finalmente nos convertiremos en caballeros. Oye, ¿por qué no intentamos convertirnos en fajas blancas juntos? Garry estaba demasiado emocionado para que yo pudiera responder. Miré alrededor de la habitación para ver si todos los demás compartían la misma emoción que Garry. Algunos parecían no importarles como si fuera algo cotidiano, mientras que otros tenían una mirada sombría en el rostro. Como si su vida estuviera en juego. Salimos de la habitación y estábamos listos para enfrentar la prueba que teníamos frente a nosotros. Capítulo 32. 6 ancianos. Entré al comedor con Garry a mi lado y los otros estudiantes de nuestra habitación detrás de nosotros. Cuando entramos al salón, nuestros ojos estaban deslumbrados por la vista frente a nosotros. El salón era tan extravagante como el resto del edificio. El comedor era tan grande que parecía que podía albergar a toda la Academia Abrión dentro. El comedor se había dividido en 6 secciones diferentes, similar a como eran nuestros dormitorios. Cada sección tenía una pequeña bandera con el nombre de nuestra escuela. Fuimos a la bandera que decía Ranitown. El área estaba aún más dividida, similar a como eran nuestras habitaciones, cada mesa permitía que 8 estudiantes se sentaran. Cada asiento tenía nuestro nombre en la parte de atrás. Nuestra escuela, Ranitown, fue la primera en ingresar al comedor. Todos seguimos al caballero frente a nosotros que nos condujo a nuestros asientos. Cuando nos sentamos, todos en la sala estaban en silencio, nervioso por la próxima evaluación o tal vez conteniendo su emoción. Mientras estábamos sentados y esperábamos pacientemente, las otras escuelas comenzaron a entrar. Cuando entraron en la sala, sus ojos se centraron en la ciudad de Rennie. Su atención pareció desplazarse hacia unos pocos estudiantes en particular. Esos eran los estudiantes con cabello rojo. Era inusual ver personas con cabello rojo en primer lugar, sin embargo, aquí en una escuela, había 5 estudiantes en nuestra área con cabello rojo. Miren allí. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo pudieron permitir algo así? Me alegro de que no vengan de nuestra escuela, de lo contrario, ¿quién sabe qué le pasaría a nuestra escuela? Ian, que estaba sentado en nuestra mesa, apartó la mirada de sus miradas fijas. Podía ver que esto lo molestaba mucho. Quería consolar a Ian como un pelirrojo como yo. La verdad era que Ian había lidiado con una educación similar a la mía. Decidí lidiar con el abuso a mi manera. También tuve padres cariñosos, mientras que Ian no tenía nada de eso, y a pesar de eso, parecía ser un gran gigante amigable que no haría daño a una mosca. Puse mi mano en la espalda de Ian y le dije palabras de consuelo. No te preocupes si alguien se mete con nosotros, haré que deseen no haber nacido nunca. Pensé que mis palabras habrían traído alegría a su rostro, en cambio, Ian parecía más asustado. Gracias Re. Garry me miró y simplemente sacudió la cabeza hacia el suelo. El comedor tenía todas las mesas orientadas hacia el frente de la sala, donde había un escenario con 6 grandes sillas. Las sillas estaban adornadas con hermosos detalles. A la izquierda y la derecha del escenario había puertas de madera demasiado grandes. De las 2 puertas salió el personal vestido con un uniforme blanco, empujando mesas de metal llenas de comida. La comida fue entregada a la mesa y comenzamos a comer. Aparte de Garry y yo, la mayoría de los otros estudiantes no tenían mucho apetito. ¿Cómo pueden comer así cuando tenemos la evaluación a la vista?, preguntó Slivia. Es comida gratis, dijo Garry con la boca llena. Seguimos comiendo y cuando terminamos, el personal había guardado todos nuestros platos. Los estudiantes se sentaron y esperaron pacientemente lo que iba a pasar a continuación. De repente, las puertas se abrieron de par en par y aparecieron 3 caballeros. Eran Wilfred, Barbadoes y Delbert, los 3 caballeros que nos habían escoltado a mí y a Garry hasta la ciudad de Rennie. Cuando entraron, comenzó una charla entre los estudiantes. Son los 3 maestros caballeros. Quiero ser tan hábil como Delbert, espero que podamos ver sus habilidades de primera mano. Los 3 estaban de pie en el centro del escenario. Wilfred dio un paso adelante para dar su discurso. Doy la bienvenida a todos los nuevos estudiantes de la Academia Abrión. Hoy será el día en que se enfrentarán a la evaluación de escudero. La evaluación se ha utilizado para determinar la clasificación de un escudero desde el comienzo de la Academia Abrión. Habrá un total de 5 evaluaciones.
La gema de la fuerza, el infierno del fuego, la noche silenciosa, el ojo de la precisión y la voluntad de la verdad. Cada evaluación será supervisada por un caballero maestro como yo y los dos que están a mi lado. Por favor, no se desanimen con el rango que obtengan, porque incluso un escudero de faja roja algún día puede estar en la posición en la que estamos. Sabemos que tienen el potencial para ser fuertes para la prueba que enfrentaron a los 5 en su aldea. Les deseo a todos buena suerte en la evaluación que se avecina. Después del final del discurso de Wilfred, la sala estalló en un rugido masivo de energía. Todos vitoreaban ante la idea de hacer realidad su sueño. Los maestros escuderos finalmente lograron que la sala y los estudiantes se calmaran. Una vez que Wilfred terminó el discurso, se dirigió hacia la puerta. Al abrir la puerta se inclinó ante las personas que entraron. Entraron 6 ancianos, cada uno con una noche negra a su lado. Era difícil saber su edad debido al uso de ki, pero su apariencia visual era de alrededor de 60. Sentí una fuerte presencia que venía de cada uno de ellos, activé mis ojos de dragón para ver más de cerca. Se podía ver un aura blanca brillando en cada uno de ellos. La última vez que vi algo así fue cuando fui derrotado por la bruja como dragón, justo antes de reencarnar en un humano. Por alguna razón, su aura hizo que mi cuerpo temblara. Los 6 ancianos se sentaron en las grandes sillas detrás de ellos. Los ancianos no dijeron nada y solo se sentaron allí en sillas mirando a los estudiantes frente a ellos. Cada anciano tenía un caballero con una armadura negra brillante de pie junto a ellos. Al igual que los que estaban parados afuera de la puerta roja. Delbert llegó al frente del escenario y presentó a los ancianos. Explicó que eran los directores actuales de la Academia Abrion. Cómo habían logrado grandes muertes para llegar al lugar en el que estaban hoy. Una vez finalizado el discurso, los maestros de Esquier se acercaron a cada mesa y comenzaron a escoltarnos hasta el campo de entrenamiento donde se llevaría a cabo la prueba. Capítulo 33. Comienza la prueba. Caminamos por lo que parecía ser un túnel de 1 milla de largo hasta que finalmente llegamos al campo de entrenamiento de la escuela. Solo había una entrada y salida. El pasillo por el que habíamos llegado. El campo de entrenamiento conducía al exterior, que era un gran campo abierto con muchos accesorios diferentes, como muñecos de entrenamiento, un campo de tiro con arco, etc. El campo estaba rodeado de gradas que cubrían cada lado, para que la gente pudiera observar. De hecho, si no lo supiera, habría pensado que era un coliseo. Las gradas estaban bastante llenas. Muchos caballeros habían venido a ver a los nuevos estudiantes intentar la prueba. Frente a la entrada, en el otro extremo del campo, había una mesa donde se sentaron los 6 ancianos acompañados de sus caballeros negros. El campo se había dividido en 5 secciones diferentes. Cada sección contenía diferente equipo y tenía un caballero maestro de pie. Wilfred, Barbadoes y Delbert estaban allí. No reconocí a los otros 2. Nos quedamos justo enfrente de la entrada, los 300 estudiantes esperando nerviosos. Un trabajador salió con una extraña máquina que tenía un cristal en su interior. El sirviente presionó algunas cosas en la máquina y se mostró un holograma del campo de pruebas. Una máquina similar también fue puesta frente a los ancianos del otro lado. Muy bien, la primera prueba es la gema de la fuerza. Serán llamados al escenario uno por uno. Lancy subió al escenario para mostrarles a los participantes dónde ir y explicarles qué hacer. Todos lo podíamos ver claramente en la pantalla de la máquina. Frente a Lancy había una enorme roca negra del mismo tamaño que él. Los estudiantes deben intentar empujar la roca de un lado a otro. Si no pueden empujar la roca pueden usar estos guanteletes. Tendrán 2 intentos, uno sin los guanteletes y otro con ellos. Los guanteletes han sido incrustados con magia para aumentar su fuerza. Lancy luego pasó a dar una demostración, mientras usaba toda su fuerza y el sudor corría por su rostro había logrado empujar la roca de un lado a otro. Los estudiantes aplaudieron con su demostración. Ahora veamos, ¿quién va primero? Ah, tú, ¿cómo te llamas? El dedo de Lancy me señaló. Re. Di una respuesta de una sola palabra mirándolo fijamente sabiendo la razón por la que me había elegido. ¡Qué caballero tan grosero! Deberías responder a los de un rango superior con respeto. Solo respeto a los que merecen respeto.
La ira se apoderó del rostro de Lancy, pero de repente se calmó y habló. Usando mi poder como administrador de esta prueba, me niego a que Skier retome esta prueba. Espero que esto sea una lección para todos ustedes para que respeten a sus superiores. Quería saltar y arremeter contra él allí mismo, pero no era el momento ni el lugar. En primer lugar, no me importaba mucho la prueba. Si me convertía en un fajín rojo, me permitiría más tiempo para estudiar y entrenarme. Incluso cazar afuera algunos cristales. Mientras que si me convirtiera en una faja blanca me vería obligado a tomar clases adicionales, mi tiempo libre se perdería dándome menos tiempo para cazar. Aunque el entrenamiento adicional también sería agradable, no ataqué con este objetivo en mente. Pero me ayudó, de esta manera no había necesidad de falsificar los resultados de mi prueba. Al ser el primero, habría sido difícil evaluar que tan bien lo habían hecho los otros estudiantes. No había podido probar mi fuerza después de absorber los otros cristales. Habría sido difícil controlar mi poder. Si completaba la prueba fácilmente, más ojos estarían sobre mí. Después de nuestra escena, muchos estudiantes respondieron exageradamente a Lancy. Me quedé y observé a los otros caballeros viendo cómo se desempeñaban. La mayoría de los estudiantes no pudieron mover la roca en absoluto a menos que usaran los guanteletes. Los guanteletes los ayudaron a mover la roca, pero aún no al otro lado. Gary había logrado mover la roca al otro lado, pero con gran dificultad colapsando al suelo al final. Dan lo hizo mejor que Gary, lo cual era de esperar debido a lo pesado que era el bastón que llevaba consigo. El estudiante que se desempeñó mejor fue Ian, logró levantar la roca y llevarla al otro lado. Muchos estudiantes quedaron impresionados con esto. Slivia logró mover la roca un poco antes de tener que usar los guanteletes para empujarla completamente al otro lado. Mank no se despidió. Solo logró mover la roca mientras usaba los guantes. La primera prueba había terminado con todos participando excepto yo. Pasamos a la siguiente etapa donde Wilfred era el observador. Junto a él había un hombre vestido con túnica y capucha que cubría su rostro. Wilfred avanzó para explicar la siguiente prueba a los estudiantes. Esta prueba se llama el infierno del fuego, se utiliza para determinar la voluntad y la fuerza de tu mente. El hombre a mi lado es un mago de la Academia Roland. Hay algunas bestias mágicas que pueden lanzar ilusiones. El mago aquí lanzará una ilusión de fuego. Por cada minuto que pases en el mundo real es una hora en la ilusión. Tus resultados se determinarán por cuánto tiempo permanezcas bajo la ilusión de ser quemado vivo. Esta vez, la prueba se realizó por orden de puntajes. Como no hice la última prueba, obtuve el puntaje más bajo, lo que me hizo tomar esta prueba al final. Todos mis compañeros de habitación se desempeñaron bien en la prueba y Slivia logró la mejor puntuación de todos. Ella logró permanecer bajo la ilusión durante 5 minutos completos. La mayoría de las personas solo habían logrado unos pocos segundos, mientras que los mejores estudiantes lograron 1 minuto más o menos. Finalmente fue mi turno, me dirigí hacia el escenario con un plan para lograr alrededor de 20 segundos. Esta era la puntuación promedio. No quería hacerlo mejor, pero al mismo tiempo, tampoco quería hacerlo peor. Un rango amarillo o azul sería perfecto, dándome lo mejor de ambos mundos. Tampoco llamaría demasiado la atención. Llegué al escenario y el mago procedió a poner sus manos sobre mi cabeza. El mago cantó algunas palabras y comenzaron a aparecer imágenes en mi cabeza. Sin embargo, lo que apareció no fueron llamas, fue un dragón rojo gigante. Un dragón que reconocí bien, era yo. La imagen desapareció rápidamente y abrí los ojos sorprendido por la vista frente a mí, para ver que el mago había caído al suelo. Está maldito, por el dragón rojo Zen. Gritó el hombre mientras sacudía su cuerpo en el suelo. Wilfred rápidamente pidió a algunos caballeros en el escenario que escoltaran al mago. Los estudiantes comenzaron a chismorrear. Sabía que solo les traería mala suerte. Pero solo le pasó a él, no a los otros niños pelirrojos. ¿Eso significa que reprobó la prueba? Salí del escenario y me acerqué a Gary y le pregunté qué había sucedido. No lo sé, hombre, el mago puso su mano sobre ti y lanzó el hechizo. Solo duró 1 segundo y él estaba en el suelo sudando asustado justo cuando lo viste, dijo Gary. Lo único que pude pensar fue que la imagen que apareció en mi cabeza fue compartida con el mago. Capítulo 34.
Mala suerte, la prueba se había suspendido mientras Wilfred iba a hablar con los ancianos sobre la situación. Mientras esperábamos, los estudiantes no pudieron evitar hablar de mí. Era lo contrario de lo que esperaba. Mientras trataba de evitar la atención, en cambio me convertí en el centro de atención. Solo te gusta robarme el protagonismo, ¿no? Dijo Gary mientras me rodeaba con el brazo. Esto no es lo que esperaba. Primero el problema con Lancy, ahora esto, simplemente no puedes evitarlo. Wilfred había regresado de hablar con los ancianos y comenzó a hablar con los estudiantes. Parece que el mago ha sufrido una enfermedad de maná, el estudiante que estaba siendo probado en ese momento. Su puntuación seguirá siendo la del momento en que estuvo bajo la ilusión. Aunque esto significa que recibirá una puntuación baja. La suerte también es un factor real en este mundo. Los estudiantes nuevamente comenzaron a susurrar entre ellos. Esto significa que obtuvo el segundo lugar. El pelo rojo debe traer muy mala suerte, parece que la maldición podría ser cierta. Parece que el ser divino lo ha destinado como una faja roja. El grupo comenzó a avanzar hacia la siguiente prueba, pero antes de eso, tenía una pregunta que me rondaba la cabeza. ¿Qué es la enfermedad de maná? Le pregunté a Gary. Realmente no lo sé, pero conozco a alguien que sí lo sabrá. Gary comenzó a saltar entre la multitud de estudiantes que saludaban a Slivia. Slivia, ven aquí, tengo una pregunta. Slivia se unió a nosotros en la caminata hacia la siguiente instalación de pruebas. Parecía un poco frustrada. ¿Por qué cada vez que tienen una pregunta vienen y me la preguntan? Realmente no conocemos a nadie aquí. Ray y yo nos mantuvimos apartados incluso en la ciudad de Rennie, pero lo que sí sé es que siempre fuiste el mejor de la clase. La verdad era que Gary tenía muchas oportunidades de hacerse amigo de los estudiantes en la ciudad de Rennie. Cada vez que lo invitaban a algo, les preguntaba si podía llevarme con ellos. Su respuesta era no y dejaron de preguntarle. Nos habíamos convertido en extraños para toda la escuela. Bien, supongo que ustedes no lo sabrían porque es más una cosa de magos de todos modos. La enfermedad de maná es cuando un mago usa todo su maná. Cuando intentan pasar su límite, el maná puede rebotar en su cuerpo causando todo tipo de síntomas locos. Esta fue la excusa que usaron. Debo admitir que fue bastante inteligente echarle la culpa a eso. El mago había pasado por 300 estudiantes lanzando hechizos de ilusión tras hechizos de ilusión. Así que era una excusa que la mayoría de los estudiantes podrían aceptar. Slivia luego miró a Gary y lo señaló con el dedo. No perderé contra ti, dijo mientras caminaba rápidamente hacia el siguiente centro de pruebas. ¿Parece que alguien tiene un rival? Le dije a Gary. Gary comenzó a reír y dijo. Solo tengo un rival. Llegamos al tercer sitio de pruebas que estaba sorprendentemente vacío. Solo había un maestro caballero vestido todo de negro. Tenía equipo ligero y llevaba 4 dagas alrededor de su cintura. Una bufanda cubría la parte superior de su boca, por lo que solo sus ojos eran visibles. Esta prueba se llama el Caballero Silencioso. Para esta prueba quiero que me observes con atención e intentes copiar todos mis pasos. Solo te lo mostraré una vez. La noche comenzó a moverse de una manera extraña. Era una vista extraña de ver, aunque estaba en una plataforma sin obstáculos, me resultó difícil seguirlo. Su juego de pies casi parecía mágico mientras se movía de un área a la siguiente. Todos los estudiantes tragaron saliva con asombro. Dudo que la mayoría de ellos fueran capaces de seguir sus movimientos, como se suponía que los íbamos a copiar. Muchos estudiantes intentaron simular lo que había hecho el maestro de caballeros, pero nadie lo logró. Incluso Gary y Slivia no tenían ni idea. Pude ver al caballero sacudiendo la cabeza con decepción hacia todos. Yo también lo intenté, pero controlar mi cuerpo para moverme así no era mi talento. Al final de la prueba, solo había 2 estudiantes que el caballero parecía aprobar. Uno de ellos era Mank. Aunque Mank no lo hizo bien en la otra prueba, parecía que había encontrado su vocación. En la cuarta prueba, era bastante obvio lo que iba a hacer con solo mirar el lugar de la prueba. Frente a ella había un pequeño pueblo. El pueblo tenía muchos objetivos de tiro con arco en varios lugares diferentes. Encima de los techos, en pequeñas ventanas, escombros cayendo y más. Esta vez, una caballero femenina dio un paso adelante.
Tenía una figura pequeña, esbelta y alta con cabello largo plateado. Parecía ser un éxito entre muchos de los estudiantes varones que no pudieron evitar aullar al verla. Rápidamente los hizo callar cuando disparó una flecha que raspó la mejilla de uno de los estudiantes. Esta prueba se llama el ojo de la precisión. El objetivo es dar en tantos objetivos como puedas, lo más rápido que puedas. Los objetivos tienen marcas en ellos. Cuanto más cerca estés del medio del objetivo, más puntos obtendrás. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.